Capítulo 106. La plaza abierta era donde todos entrenaban, aunque había muchas otras plazas abiertas más pequeñas y plazas donde los discípulos entrenaban en grupos más pequeños. Pero una vez a la semana, o cada 2 semanas, todos se reunían para que el Elderjón, o cualquiera de los élderes presentes, inspeccionara el progreso del discípulo. Hoy, Tundra se unió a la inspección. Todo el mundo lo sabe, dijo Tundra. La sabiduría ancestral suele ser sabiduría por algo. Suele ser correcta. Pero, por alguna razón, en cada generación hay quienes deciden que esa sabiduría ancestral es inútil y fingen saber más. ¿Pero cuántos la aplican? ¿Crees que es fácil? No, dijeron los discípulos al unísono mientras practicaban. Tundra necesitaba fuerza, y él también necesitaba fuerza en su secta. Observó a los cientos de discípulos externos e internos, y se detuvo frente a Margias de Art. El niño aún era un discípulo externo, pero la forma en que su energía espiritual giraba por sus meridianos se sentía robusta. Algunos susurraban. Se preguntaban si Marge se habría metido en problemas. Lo estás haciendo bien, dijo Tundra. Has dominado las formas metálicas. Ven, enséñame lo que has aprendido. Marge parpadeó y su rostro palideció. Tundra caminó hacia un claro junto a la plaza principal, donde los estudiantes estaban formados en filas de 10. ¿Y bien, discípulo Marge? Repitió Tundra. El chico corrió nervioso hacia donde le señalaba, y su respiración se volvió entrecortada. Lo siento, maestro de secta. Había algunos discípulos principales alrededor, y ellos también servían como tutores asistentes. John y Graine Fallows estaban cerca, y Tundra podía sentir su diversión. Tundra se quedó de pie observando al chico. Él se tambaleaba, y su energía era irregular. Respira, discípulo Marge. Tragó saliva. Toda la atención sobre él lo hizo desmayarse un poco, ya que muchos otros discípulos también se turnaron para observar el comportamiento de Marge. Miró a su alrededor con nerviosismo, pero entonces, Tundra activó una poderosa formación espiritual que lo concentró. La atención del chico estaba ahora completamente centrada en él. Los demás no importan. Estás aquí conmigo, joven Marge. Tus preocupaciones por tus compañeros, si las hay, ahora son irrelevantes. Marge enderezó la espalda y adoptó una postura de combate. La oleada de energía espiritual casi hostil de Tundra despejó la mente del chico. Este discípulo agradece al maestro de la secta la oportunidad. Tundra sonrió. Ven. El niño se movió, y su cuerpo se arremolinó con acero espiritual. Formaba parte de las formas básicas que todo discípulo de nieve verde aprende. Las formas de puño verde, elementalmente neutrales, eran golpes básicos que podían ser fácilmente aumentados por cualquiera de los 5 elementos o sus elementos derivados. La mayoría de las sectas tienen alguna variante de las formas básicas, aunque las sectas más grandes a menudo comienzan con formas elementalmente específicas. Las formas del puño verdeante tampoco eran realmente únicas. Si se modificaban 1 o 2 movimientos, se trataba de las formas de la palma exterior del tigre blanco, o las formaciones del puño de energía, más comunes. Según el propio maestro de Tundra, el fundador de la nieve verdeante tomó las formaciones del puño de energía y modificó los 2 movimientos finales para darles otro nombre. La mayoría de las sectas tienen acceso a muchos métodos de cultivo diferentes y superpuestos. La nieve verde, por ejemplo, poseía al menos 70 tipos diferentes de métodos de cultivo en su biblioteca, además de 1500 tipos adicionales de técnicas de combate y escrituras. Casi ninguno de ellos era único, y muchos de ellos también se encontrarían en muchas otras sectas. Las sectas solían adquirir nuevos métodos de cultivo en el mercado libre, y debido a su fácil difusión, no eran tan caros ni siquiera para una secta de tamaño considerable. Esto se sumaba a la amplia selección de métodos de cultivo gratuitos que compartían libremente las bibliotecas imperiales y el ejército imperial. A diferencia de muchas otras sectas, la nieve verde no poseía ningún método de cultivo especial que las demás sectas no tuvieran. La mayoría de las sectas con maestros del 7º y 8º reino tienen al menos algún método de cultivo similar a todo lo que poseían. De hecho, Tundra sabía que había al menos otras 10 sectas que poseían al menos una copia de sus formas del puño verdeante en su biblioteca. Para casi todas las sectas de nivel medio, no son sus técnicas de cultivo lo que las hace especiales, sino los ancianos y su conocimiento colectivo. Los métodos proporcionaron las formas y estructuras. Las piezas. Algunas piezas eran especiales, por supuesto.
Algunas formas y estructuras crearon efectos únicos que no se pueden replicar de otra manera. Sin embargo, es el individuo el que expresa todas estas cosas como poder. Un cultivador debe crear esas formas y estructuras, y organizarlas de la manera que mejor se adapte a sus fortalezas. En ese sentido, Tundra argumentó que fueron sus conocimientos sobre el reino espiritual y su capacidad para producir píldoras que potenciaban sus patrones espirituales lo que les dio una ventaja. Los puños de Mar se estrellaron contra los suyos, y Tundra pudo sentir cómo las formas espirituales del chico afectaban el flujo de su ataque. Bien, canales directos desde los meridianos hasta tu alma. Ahora mismo, necesitas formas que aumenten esa liberación. El tamaño y la profundidad de ese canal son perfectos, y debo elogiar tus buenos instintos. El niño se tambaleó hacia atrás y sus brazos dieron un tirón sutil cuando sus puños rebotaron en la barrera de Tundra. Creo haber dicho que tu cuerpo no se mantiene al día con tu energía espiritual. ¿Tenías uno de los elixires de mejora corporal del lagarto metálico? Marsh hizo una pausa y asintió. Sí. Recibí un elixir de carne de rectador de escamas de acero hace un tiempo. John, creo que el chico necesita dos más, dijo Tundra, y John, cómodamente sentado en la plataforma, asintió. Toma uno primero y luego ven a verme. Inspeccionaré tu estado antes de que tomes el segundo. El chico se detuvo y Tundra lo devolvió. Su atención se desvió entonces entre la multitud. Finalmente, su atención se centró en el niño Drassi y su tesoro espiritual. Este aún estaba creciendo en el reino espiritual del niño, y como resultado, su crecimiento ha sido excepcionalmente lento. Aún estaba en la segunda etapa del primer reino. Muchos de los discípulos de su grupo estaban al menos 2 o 3 etapas por delante. ¿John? Sí. ¿Podemos conseguir más pastillas para este chico? Y que no lo intimiden, dijo Tundra a través de su conexión espiritual, aunque una parte de él sospechaba que el tesoro espiritual estaba ligado al alma del chico. Ciertamente. Ahora miró a Drassi. ¿Oyes voces en tu cabeza, discípulo Drassi? Drassi parpadeó. A veces, maestro de secta. Parece un sueño. O alguien susurrando. Pero aún no estoy seguro de qué es. Un tesoro espiritual así debe estar muy ávido de energía espiritual. ¿Cómo te sientes con tu cultivo hasta ahora, discípulo? Sigo las instrucciones del anciano, pero cada vez que intento seguir los métodos de cultivo, siento que todo lo que acabo de recolectar se desvanece, dijo cabizbajo, con aspecto de estar dispuesto a disculparse. Eso es normal para ti. Para otros no, pero para ti es justo lo que esperaba. Sigue así y pronto mejorarás. El chico parpadeó. ¿En serio? Sí. Les pediré a los ancianos que te den unas pastillas extra, así que cuando puedas hablar con esa voz, avísame. Está creciendo en tu interior. Tracy parpadeó. ¿Tengo algo dentro? Sí. Aún no sé qué es, pero averigüémoslo. Sí, maestro de secta. Siempre es bueno que des consejos, bromeó John. Deberías hacerlo más a menudo. Me encantaría hacerlo más a menudo, admitió Tundra. Disfrutaba mucho guiando a los jóvenes estudiantes y haciéndolos florecer. Estaban tan entusiasmados que absorbían sus palabras como una esponja. Los disfrutaba mucho y a menudo deseaba que sus hijos fueran así. En ese momento, un pequeño pájaro azul aterrizó en el alféizar de la ventana de su aposento principal. Tundra reconoció al ave como una de las mensajeras del templo de la tormenta de granizo. John frunció el ceño. ¿Problema? Se acercó al pájaro y desplegó un pequeño mensaje en su interior. No estaba escrito con palabras, sino con energía espiritual. Una pequeña porción de energía espiritual almacenada. Hay desarrollo en el niño. Ven. Parece que el templo de la tormenta de granizo tiene un trabajo para mí. Ciertamente no esperaba volver a verte tan pronto, dijo Tundra al descender de la nave voladora y aterrizar en las puertas principales del templo de la tormenta de granizo. El señor Salhuk se encogió de hombros. Estos tiempos son los que son. Recibí la receta que quieres que difunda, y te diré que ya está disponible. Genial, dijo Tundra mientras ambos entraban al templo. Las ventiscas parecían no detenerse, y Tundra aún sentía un ligero escalofrío. ¿Cómo está? Está bien, y ya está en el tercer reino, dijo Lord Salhuk. Pero para más detalles, te pido que lo veas tú mismo. Tundra parpadeó. ¿Tercer reino? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 semanas.
Hace apenas unas semanas no tenía ni un ápice de cultivo. Tundra parpadeó un poco más. A menudo había oído hablar del talento ridículo de quienes poseían los grandes linajes primordiales, como los que heredaban la sangre del dragón dorado, pero ver eso en otros era increíble. ¿Cómo? No lo sé, pero parece que se está estancando. El propio chico mencionó que siente que su sangre no es lo suficientemente espesa, por lo que necesita espesarla aún más, explicó Lord Salhuk. No creo que supiera nada de alquimia. No lo hizo. Lo único que cambió fue que le dimos unos libros sobre cultivo básico. Hubo meses en los que no pasó nada, pero hace apenas 2 semanas, todo cambió, dijo el maestro de la tormenta de granizo. He intentado comprender qué está pasando, pero me gustaría una segunda opinión antes de intentar nada. Tundra tragó saliva. ¿Alguien más lo sabe? Desafortunadamente, algunos de mis mayores. Dije que despertó una herencia ancestral. Pero esto se sabrá tarde o temprano. Al menos es posible que tenga una herencia antigua. Necesita ser fuerte. Tan fuerte como pueda, y así podrá huir, declaró Tundra, y ambos llegaron a la puerta. Tundra recordaba a Azin como un hombre de aspecto bastante normal. Un hombre que, de alguna manera, conservaba un diminuto fragmento de los primordiales en su sangre. La manifestación de la serpiente celestial de hielo blanco. El Wyrm de escarcha, el leviatán de hielo. Una criatura de poder ancestral y una de las bestias primordiales que se alzaron del lado de los hombres. El chico era guapo. Impresionante. Era como si la belleza de las cordilleras heladas cobrara forma. El chico frente a ellos era la personificación de ese paisaje frío, distante y peligroso. Su cabello se volvió blanco, pero no cualquier blanco. Tenía un brillo que solo era perceptible para quienes tenían un cultivo superior. El aire mismo parecía más frío, a pesar de que ya vivían en medio de la ventisca. Las mesas y sillas de la pequeña y sencilla habitación estaban cubiertas de escarcha. Azin, dijo Lord Salhuk. Lord Tundra está aquí para examinarte. Para darte una segunda opinión sobre los desafíos que enfrentas. Azin se levantó e hizo una reverencia. Azin saluda al maestro alquimista. Su porte y postura parecían pulidos, muy lejos del chico de apariencia promedio de esa época hace unos años. Tundra podía sentir que la fuerza del chico ya era, no, más que igual a la de alguien en la cima del cuarto reino. Su fuerza tenía una naturaleza montañosa, y era como si estuviera contemplando las mismas frías montañas. No era muy diferente a la presencia de la princesa Luarl y el príncipe Gomerl, aunque su sabor era distinto. En verdad, los primordiales eran seres inmensos e increíbles. Tundra se acercó al niño y sujetó las muñecas de Azin. Su pulso se sentía normal. Tundra miró al señor Selhuk, y este negó con la cabeza. Solo compartiré mis hallazgos una vez que hayas realizado tu propio análisis. Lo mejor es que ambos tengamos el problema lo más claro posible. Ya veo por qué no mencionaste nada. Tundra asintió. Pensó que era solo un protocolo de seguridad informática. Se sentó junto a Azin y le envió pulsos de su propia energía espiritual. Tundra sintió los meridianos del hombre y su reino espiritual. Entonces no pudo entrar. El reino espiritual de Azin estaba intensamente bien resguardado, y sintió la fuerza de las energías de la serpiente de hielo blanca celestial fluir de regreso a su propia carne. Era una forma vívida de frío emocional, aunque no fuera frío físico. Azin, ¿me dejas entrar? Preguntó Tundra al darse cuenta de que su sondeo no había surtido efecto. Azin asintió, y entonces surgió una pequeña brecha en su reino espiritual. Revisó un poco más, y luego, Tundra procedió al resto del cuerpo. Examinó la médula, los huesos. Todos habían cambiado desde que se manifestó el linaje, y como Azin no era un linaje implantado, la presencia de la médula de la serpiente celestial de hielo blanco estaba presente en todo su cuerpo. Frunció el ceño mientras comenzó a conceptualizar lo ocurrido. Tengo razón al decir que sientes que tus energías deberían liberar un nivel superior, pero tu linaje no lo apoya. Azin asintió. Siento como si mi sangre fluyera más. No puedo expresarlo con palabras, pero es una sensación parecida a la de falta de sangre. Es como si respirara, pero no tomara aire. Tundra volvió a tomarle el pulso al chico y luego miró a Lord Salhuk. Los instintos de Azin eran muy acertados. Para manifestar poderes superiores de la línea de sangre, era probable que la densidad de la misma tuviera que aumentar.
Sin embargo, la sangre y la médula ósea de Azim solo producen sangre en las proporciones determinadas por la densidad de dichas médulas. A menos que se hiciera algo para aumentar esa densidad en la médula ósea, ya sea mediante alguna técnica de cultivo para espesar la sangre u otras soluciones alquímicas y quirúrgicas, esa proporción de sangre regular y primordial no iba a cambiar. ¿Estás dispuesto a gastar una fortuna? El señor Salhuk suspiró. Parece que hemos llegado a los mismos resultados. Sí. Si hay un momento para apostar toda mi secta en algo, es este. Tundra parpadeó. No sé cuánto de mis recursos puedo arriesgar en esto, pero haré lo que pueda. Pensó un poco más. Necesitaremos un reino secreto. Un lugar donde esconderlo. Hagamos lo que hagamos, no pasará desapercibido, sobre todo con los niveles superiores de su manifestación. No podemos hacerlo aquí afuera. Tundra frunció el ceño. ¿Tienes a alguien de confianza con acceso a un reino secreto deshabitado? Tal vez. Tundra cerró los ojos. Me han convocado para servir a la princesa Luarl y al príncipe Kaol. Las recompensas son cuantiosas, y tengo derecho a reclamar ciertos materiales de su tesoro. El señor Salhuk parpadeó. ¿Podrías? El destino en esta vida quiere que ganemos, señor Salhuk. Tundra sonrió con nostalgia. Había genios, y había monstruos. Y por encima de ellos, había dioses. ¿Cuánto tiempo podrás mantenerlo oculto? Me encargaré de ocultarlo durante al menos un año, dijo Lord Salhuk. Y reclamaré favores olvidados hace tiempo. ¿Puedo contar con tu ayuda? Si Lord Salhuk estaba dispuesto a apostar toda su secta por Azim, ¿cómo iba a negarse a presentarse? Estaré allí para operar. Veré qué materiales puedo conseguir de la invocación. Capítulo 107. Tundra regresó a casa tras aquella breve visita, absorto en el asunto. Desconocía a qué tipo de tesoros tenían acceso los dos príncipes, pero fuera de las grandes sectas, pocas fuentes de semejante riqueza y con semejante riqueza. Era también un doloroso recordatorio de que se encontraba en un pozo profundo. Necesitaba fuerza. Tundra se sentó en su habitación y cultivó. La energía espiritual se concentró en la habitación, y tomó pastillas. La densidad de energías metálicas en la habitación aumentó exponencialmente a medida que comenzaba a recorrer los elementos. Es algo natural para el cultivador, y podía reunir fácilmente energía espiritual y crear las formas necesarias para llenar su reino espiritual, mientras su mente vagaba por otras partes. Sus pensamientos se centraban en las 72 iteraciones de sangre. El linaje de Azim se manifestaba en torno al 30% del volumen sanguíneo total. Esto coincidía con ciertos umbrales del antiguo manual. En la 72 iteración de sangre, se debe reemplazar una cantidad suficiente de médula ósea para manifestar el meridiano de linaje adicional. Se dice que este meridiano se ubicaba en la médula ósea principal del cuerpo, y que la conexión meridiana permitía al cultivador controlar su linaje. Alrededor del 50, 80 y luego 100% del volumen sanguíneo total, también se observaban niveles más altos de manifestaciones de linaje, aunque las 72 iteraciones a menudo no recomendaban superar el 80% de conversión, por diversas razones de seguridad, a menos que se estuviera al menos en el séptimo reino. Incluso entonces, las recomendaciones lo desaconsejaban en su mayoría, ya que los cultivadores de reinos superiores no necesitaban habilidades de linaje. No cuando el poder del espacio y las dimensiones personales estaban al alcance. También existía el riesgo, característico de los altos niveles de transfusión de linaje, de que el cuerpo comenzara a revertirse a formas más bestiales. Solo en el séptimo reino, cuando el alma logra un control completo de la carne, las formas físicas de los linajes se someten a ella, y el cultivador adquiere la capacidad de cambiar de forma de voluntad. El proceso para aumentar la densidad de este linaje no requiere cirugía. Los cultivadores pueden aumentarla alimentando este meridiano dentro de su alma y consumiendo las píldoras nutricionales adecuadas. En el caso de ella y Celestia, su transfusión de linaje fue de aproximadamente un 40 a 50%. Era un nivel razonable, ya que eran candidatas maduras que adoptaban un nuevo linaje. Una vez que lo dominen por sí mismas, la fuerza del linaje se arraigará en su cuerpo y gradualmente ocupará una mayor parte de su médula ósea. Con la dieta y las técnicas de cultivo adecuadas, esto las impulsará hasta una densidad del 60 al 80%, permitiéndoles expresar aspectos más fuertes de su linaje. Sin embargo, Azim planteaba un problema realmente fascinante.
¿Podría Azin alcanzar la plena manifestación de su linaje primordial? ¿Cuáles eran los secretos de los linajes primordiales que pocos desconocían? Ni siquiera las 72 iteraciones mencionaron la presencia de linajes primordiales, y el regresor no puede evitar preguntarse si los antiguos titanes poseen escrituras secretas que pocos conocen. Los asuntos del dragón dorado eran tan secretos que... Tundra parpadeó y salió por la puerta. Se movió con prisa y llegó a la parte de la secta de Gian y Ana. El anciano Fallous observó a los dos niños jugar. Anciano Fallous, dijo Tundra. Tengo algo que discutir con usted. Los dos entraron en una habitación tranquila a la vuelta de la esquina, y Tundra activó una formación silenciadora. La habitual calma y alegría del anciano Graine Fallous se tornó seria. Esto debe ser peligroso. Lo es. Necesito una gota de la sangre de Ana. Solo para estudiarla. El anciano Fallous frunció el ceño. ¿Sabes qué pides? Lo sé. Pero hay cosas que necesito aprender sobre ella y el mundo. La familia imperial no lo permite, pero pido una gota. Para aprender, y nada más. Esperaba comparar la sangre de Azin con la de Ana y ver si existían similitudes entre los primordiales. El anciano Graine Fallous negó con la cabeza. No tengo derecho a dar ese permiso. Cuando veas a la princesa Luar, te pido que se lo pidas a ella. Tundra. Frunció el ceño. Podría abrirse paso a la fuerza, pero si el anciano Fallous lo supiera, sería un asunto que sin duda se informaría a la princesa Luar, y su posición significaba que podría invocar fácilmente una orden de castigo imperial. Eso sería mucho más de lo que él podría soportar. No hay otra manera, entonces. Muy bien. Se sentó y meditó. Hizo pastillas. Hizo muchas pastillas, porque necesitaba los fondos. Sin píldoras, no podrían fortalecer a su pueblo, y sin fuerza, estarían en una situación difícil. El mundo en su conjunto, en este momento, aunque políticamente tenso, con las relaciones entre los príncipes y las sectas en pugna particularmente tensas, no hay, en general, una guerra abierta. Ni entre las 10 grandes sectas ni entre las grandes sectas retadora. Hubo conflictos, escaramuzas y disputas privadas entre familias prominentes de las diversas grandes sectas, pero estos fueron conflictos contenidos. El emperador imperial está vivo, y aún lo estará durante unos 100 años. Cuando finalmente abandone el reino de los vivos, estallará la guerra abierta. Tundra creía que los Zuja necesitaban la muerte del emperador. Puede que el emperador actual se encuentre en sus últimos siglos de vida y al final de su acortada vida, pero seguía siendo un guerrero temible que vivió 8000 años y se dice que dominó las múltiples habilidades únicas del dragón dorado. Un emperador recién ascendido no estaría a la altura en fuerza. Las grandes sectas tampoco son inferiores, muchas con eones de fuerza acumulada, ancestros secretos sellados y titanes. Sin agotar las fuerzas de las grandes sectas mediante la guerra de sucesión, sería difícil para Zuja tomar la delantera. Incluso si Zuja pudiera desplegar un gran avatar legendario del 11º reino, todas las grandes sectas guardan secretos que podrían igualarlos temporalmente. Zuja tenía que debilitar a todos los involucrados. Si lograba ejercer la fuerza de una gran secta durante unas pocas décadas, estaba seguro de que podría retrasar los planes de Zuja al menos unos miles de años. Debía haber algo en todos los pantanos del mundo, algo dentro de estos pantanos que los atraía y los convertía en su base. Recordó la muerte de su descendiente Jason, y cómo él también se contagió en los pantanos murianos. Por desgracia, le faltaba fuerza. Sin fuerza, no había respeto. Sin respeto, no tenía poder sobre las sectas mayores. Reunió las motas de energía espiritual a su alrededor y las atrajo hacia adentro. Había más, había menos, a veces ninguna. Pero no importaba, porque la energía espiritual no obedecía leyes como todas las demás. La energía espiritual podía generar más energía espiritual, y mientras quedara algo en su alma, siempre había suficiente energía espiritual. La naturaleza cruda e indómita de las energías espirituales, en sus innumerables elementos, se reensambló en la voluntad de sus cultivadores, se convirtió en bloques y piezas dentro de su reino espiritual. Construcciones, edificios, patrones. Las palabras utilizadas para describir la naturaleza de estas cosas en su alma eran muchas. Puertas. Diques. Embudos. Pozas. Cada uno de estos patrones y estructuras tenía efectos distintos. Pero una de las formas más elegantes de describirlos provenía de las sectas de observadores de estrellas.
Los observadores de estrellas, astrólogos y oráculos estelares realizaban cálculos, y en sus diversas maneras de realizar los cálculos de las estrellas, a veces describían el reino del alma y el espíritu como meras funciones de un proceso computacional. Era un hermoso resumen de estas estructuras, pero completamente inútil para la mayoría de los cultivadores en su aplicación práctica. Saber qué son funciones no ayudaba a un cultivador a comprender cómo moldear las diferentes energías elementales en las formas que mejor aprovecharan sus fortalezas. Por lo tanto, resulta inútil para los cultivadores de reinos inferiores que luchan por moldear adecuadamente sus estructuras. Tundra tenía los ojos abiertos, pero su mente estaba concentrada en los patrones y espacios de su reino espiritual. Había muchísimo espacio ahora que estaba en el séptimo reino. Cada reino que ascendía añadía más espacio y aflojaba el control de la realidad sobre su fuerza. El espacio es espacio para muchas cosas. Para patrones, para reservas de energía, para contener poderosos artefactos espirituales. Sin espacio, no hay espacio para más. Pero ahora tenía un problema que pocos habían tenido. Ya sabía lo que quería en su espacio, pero ¿cuál era la mejor manera de llenarlo rápidamente? Había algo en hacer las cosas pieza por pieza, incluso si solo podía hacerlo con un poco de atención, que ahora le parecía anticuado. La analogía agrícola, a menudo utilizada por la mayoría de las sectas ortodoxas, describía que ascender a un reino mayor era como comprar de repente todas las tierras adyacentes, lo que desbloqueaba todo el nuevo espacio. Mucho espacio nuevo, sin cultivar, sin refinar, razón por la cual un cultivador recién ascendido a menudo necesitaba tiempo para estabilizar su cultivo. Construir los patrones y las formas equivaldría entonces a que dicho agricultor arara la tierra, sembrara las semillas, cavara los canales de riego y construyera las diversas cabañas y cobertizos. Trabajo preparatorio. Luego, permitir que la energía espiritual fluya hacia estas tierras aradas y procesadas sería el ascenso del reino menor. Cada nuevo espacio se divide en los 10 pasos, y cultivar completamente la nueva tierra e irrigarla con energía espiritual sería el ascenso a través de estos pasos menores. Esta nueva tierra sería entonces productiva, produciendo y almacenando energía espiritual, aumentando la fuerza de todo el reino espiritual y aumentando la del cultivador. Ascender por los reinos menores completos era como una granja maximizada, donde cada parcela de tierra se aprovecha para su propósito específico, y el conjunto ahora produce la fuerza deseada. Algunos cultivadores retienen su ascenso cultivando estas tierras, pero impidiendo el flujo de energías espirituales hacia estas tierras procesadas, creando desviaciones en el flujo de energía. Ascender a los reinos principales equivale a que un granjero recolecte toda la producción de su granja y la use para pujar por nuevas tierras. Si no estaban preparados para afrontar los desafíos de su puja o no preparaban suficiente dinero espiritual para la compra, no ascenderían. A Tundra le gustaba repasar las analogías utilizadas para describir los diversos reinos. Era una buena manera de enseñar a los jóvenes discípulos de orígenes menos privilegiados. El joven talentoso que vivía en una granja solía comprender las analogías agrícolas, mientras que el estudiante académico de la ciudad solía responder mejor a otras analogías más académicas. Las analogías eran intentos de destilar la verdad hasta sus mensajes esenciales. Útil, pero lo que omitieron también fue muy peligroso. Pero volviendo a su problema, se concentró en sus problemas espirituales. ¿Habría alguna manera de replicar y crear rápidamente los patrones espirituales dentro de su alma? Los requisitos de cada reino aumentaban exponencialmente. El espacio disponible en cada reino principal era significativamente mayor que en los anteriores, y aún así, la capacidad de manipulación espiritual de cada cultivador crecía linealmente. Esta brecha era una de las muchas razones por las que tardaba tanto en ascender a cada reino superior. Pensó en cosas que más se asemejaban al cultivo del reino espiritual, y su mente se dirigió a las formaciones. Las formaciones representaban el concepto de que los patrones podían existir en el mundo del reino. Eran la aplicación de estas formas, refinadas y ajustadas, para existir en el mundo real y crear efectos específicos. ¿Pero podría ese proceso realizarse a la inversa? No, más apropiadamente, ¿habría alguna manera de aumentar exponencialmente la capacidad de manipular formas y estructuras? No era un problema nuevo. Los cultivadores antiguos han lidiado con este problema durante siglos. Maestros más antiguos que Tundra han trabajado con diversas formas de moldear la energía, pero al final, la mente es una. La mente es una.
Tundra parpadeó y pensó en la naturaleza colectiva de Zuja. ¿Podría haber una manera de imitar la mente colectiva de Zuja, su totalidad? No. ¿Podría una mente colectiva crear miles, si no millones, de formas espirituales juntas? Si se dirigía de forma centralizada y coherente, ¿no significaba eso que un cultivador podría ascender infinitamente más rápido a través de los reinos menores? ¿Podría la mente dividirse? No, Tundra ni siquiera necesitaba que cada pensamiento dividido fuera completamente independiente. Solo necesitaba ser capaz de generar formas de forma independiente, sin pensar demasiado, sino específicamente para crear estas formas espirituales. Cada fragmento de una mente, diseñado para moldear la energía espiritual y crear una forma específica. Entonces, el conjunto más grande y coherente reuniría todas las piezas como un constructor que reúne sus materiales del almacén, y las ensamblaría. En teoría, si tal cosa fuera posible, podría aumentar su velocidad de cultivo. La alquimia requería la gestión simultánea de múltiples componentes y materiales, por lo que la mayoría de los alquimistas eran naturalmente mejores realizando varias tareas a la vez. Así ha sido como Tundra siempre ha abordado las cosas. Sin embargo, ¿era usar una sola mente, por poderosa que fuera, para manipular y gestionar tantas cosas la mejor manera de crear las estructuras necesarias para el cultivo? ¿Existe realmente una mejor manera? La biblioteca no era un lugar que visitara a menudo, no para el propósito para el que fue creada. Tundra poseía una memoria increíble de los métodos y técnicas de cultivo, y de los que practicaba, los recordaba todos de memoria. Solía saltarse todos los pisos e ir directamente al salón de té, donde solía trabajar su buen amigo John. Pero si había alguna forma de considerar la creación de pequeñas construcciones espirituales independientes. ¿Buscas algo, viejo amigo? John apareció. De alguna manera, debió sentir su presencia. No todos los días te noto aquí, pero no voy directo a las cámaras de té. He estado pensando en maneras de acelerar mi cultivo, no en la recolección de energía, sino en la formación de fieras. Mi atención está restringida, incluso en los reinos superiores, dijo John mientras tomaba una escritura. Bueno, menos escritura, más un diario de las divagaciones de un antiguo maestro sobre los desafíos del cultivo en los reinos superiores. Tundra lo hojeó y notó observaciones bastante similares. Entonces ¿eso significa que estás pensando en formas espirituales autoformadas? Casi. Tundra no creía que fuera esa. Volvió a colocar el diario en el estante. Se desintegran a menos que se integren en el reino espiritual, y eso es un espacio valioso perdido. John cogió otro libro, y el delgado era más bien una anotación sobre las diferentes maneras de acelerar el cultivo. Esa es la desventaja, a menos que las reemplacemos antes de cada reino principal, admitió Tundra, y luego le arrebató el libro a John. Empezó a hojearlo y frunció el ceño. Esto tampoco era lo que buscaba. A menos que, ¿crees que podríamos crear formaciones espirituales externas para acelerar el proceso? Las formaciones espirituales deben ser dirigidas, pero un cultivador que las dirija podría manipular y dirigir múltiples formaciones, y cada formación podría generar muchas más. ¿Cultivo asistido, entonces? ¿Una forma de cultivo dual y múltiple asistido por formación? Preguntó John. Teóricamente posible, pero no lo he visto hacer. ¿Tú sí? Teóricamente, enfatizó Tundra. Las formaciones que podían crear y moldear energías espirituales de ese tamaño y cantidad también eran algo con lo que no estaba familiarizado. Tendría que consultar a un maestro de formación de al menos el octavo reino, y en realidad no conocía a ninguno personalmente. No en ese momento de su vida. John lo pensó. ¿El duque Adriano Lord Salju conocerían a alguno? ¿O quizás Azur y Pétalos Negros? Dada nuestra reciente amistad, quizá podrían recomendarme a alguien. ¿O a la princesa Luarlo? Tundra suspiró. Me gustaría evitar estar en deuda con la princesa Luarlo. Tal como están las cosas, ya les debo a los antiguos titanes y a Lord Salju muchas píldoras futuras. Viejo amigo, con suficiente poder, cualquier deuda es más bien una sugerencia, dijo John, y le sonó terriblemente familiar. Tundra hizo una pausa y rió. ¿Dije eso? ¿Quién más? Capítulo 108. Luarlia. A diferencia de antes, esta invocación imperial no se estructuró como una competición, sino como un encargo privado. Tundra regresó sin mucha fanfarria. No hubo celebración, no hubo fiesta. En cambio, vino solo.
Habría preferido ir con Ana, pero había agentes de varias redes de información vigilándolo. Podía sentir su presencia oculta entre la multitud, aunque no estaba seguro de quiénes eran ni para quién trabajaban. Al menos, no percibió la presencia de Zuja entre la multitud, y eso fue una grata sorpresa. Esperaba que los agentes de Zuja fueran más visibles. ¿O es que sus sentidos se han embotado después de meses de trabajar en los talleres? No estaba seguro. Durante los últimos meses trabajó arduamente elaborando píldoras y cultivando. Su investigación sobre la cultivación asistida por múltiples mentes y formación externa avanzó, pero no hubo ninguna revelación que la hiciera realidad. Así que, por desgracia, todavía se necesitarían al menos algunos años para ascender al octavo reino, si no más. Llegó antes de lo esperado, Lord Fox. Un ministro a quien Tundra no reconoció lo recibió a las puertas del palacio y lo condujo a una pequeña sala de recepción privada. No me atrevo a hacer esperar demasiado a la princesa, por lo que pensé que mi presencia anticipada sería apreciada. Bellas palabras para explicar que también tienes intención de atender a otro príncipe. Tundra sonrió. Simplemente un sirviente leal de la corona. Apareció otro anciano, y este hombre parecía mucho más fuerte que los que había conocido hasta entonces. Pertenecía al octavo reino superior y, claramente, vestía túnicas reservadas para los ayudantes más cercanos de la familia imperial. Una túnica de seda negra con un dragón dorado bordado en las muñecas y la cintura, lo hacía sentir como el guardián de la princesa, y también como su asesino predilecto. Para su sorpresa, era ambas cosas y ninguna. Lord Fox, este es el consejero Anya Goldeart, príncipe consorte de su Alteza Real Luar. Tundra parpadeó e hizo una reverencia como si estuviera en presencia de la realeza. Este humilde sirviente saluda al príncipe consorte Anya. Había oído hablar de Anya Goldeart, pero Tundra no sabía que era el consorte de Luar. Eres el hombre que la princesa Luar cree que puede ayudarla. Camina conmigo, Tundra. Tundra lo hizo. Las consortes y concubinas eran comunes en la familia imperial. Muchas provenían de familias poderosas, y muchas incluso habían pertenecido a otras grandes sectas. Siguió al hombre al interior del laberíntico palacio y notó que no ascendía, sino que descendía lentamente a los niveles inferiores del palacio. ¿Crees que puedes lograrlo? Preguntó Anya con un tono espinoso, casi crítico, en su pregunta. Tundra dio una respuesta típica de erudito. Haré todo lo posible por satisfacer las necesidades de la princesa. Anya lo fulminó con la mirada y sintió un odio intenso por parte del hombre. Al alcanzar los reinos superiores, las energías liberadas por un cultivador podían contener fácilmente la emoción cruda y amplificada de su fuente. ¿Eres solo otra de estas aduladoras, Tundra? La princesa me aseguró que no. Había empezado con el pie izquierdo. Pero si Tundra tiene razón, Anya es un hombre de resultados. Si el resultado es bueno, no dirá nada más. Así que Tundra simplemente asintió. Las pastillas lo aclararán, príncipe consorte. Me alegra que tengas confianza. Tundra no dijo nada. No había necesidad de provocar más al hombre. En su mente, sus pensamientos permanecían en Azin y su linaje celestial. Su objetivo era bastante simple. Necesitaba completar la invocación y acceder al tesoro imperial. Si podía elegir uno o dos objetos del tesoro, debía haber algo dentro que pudiera ayudar al linaje de Azin. Algo que le fortaleciera la sangre de una forma que otros métodos normales no podían. Anya y Tundra no dijeron mucho. El hombre parecía más interesado en estar allí que en hablar con él. Pronto se unió a los dos otro ministro. Lord Fox, no se esperaba su llegada temprana, pero la princesa Luar decidió que quería verlo. Una vez más, fue guiado a través de una serie de túneles y senderos, y cada vez notaba más formaciones inusuales de energía espiritual dentro de ellos. Su propósito era intensificar la energía espiritual, y el solo hecho de estar allí en los túneles ya le había dado una idea de cómo las formaciones podían recolectar energía espiritual de toda la ciudad y más allá, reunirla y concentrarla en un solo lugar. Debería haber algo similar en todos los palacios imperiales. Aún así, la forma y las estructuras de esa energía espiritual deberían ser demasiado grandes y violentas para la mayoría de los cultivadores. Había una razón por la que las cámaras de cultivo se clasifican por reinos. Los cultivadores más fuertes de un reino superior pueden manejar energías de mayor densidad e intensidad.
Si la densidad energética fuera demasiado fuerte, los meridianos y las raíces espirituales no podrían absorberla adecuadamente, y, en el mejor de los casos, solo habría desperdicio. En el peor de los casos, podría fácilmente provocar envenenamiento de la raíz espiritual y de los meridianos. Claro que no esperaba que quienes poseían los linajes primordiales tuvieran las mismas restricciones. Quizás, incluso Azim podría hacer lo mismo. No esperaba que alguien de tu reino los percibiera, murmuró Anya. Supongo que los alquimistas de hoy en día son mucho más hábiles de lo que les doy crédito. Tundra simplemente asintió. Esta humilde persona agradece al príncipe consorte su cumplido. El ministro guía no dijo nada y los condujo a otro conjunto de aposentos. Parecía que la princesa Luarla había realizado cambios en el Palacio Imperial en los últimos años, aunque la velocidad de tales cambios lo desconcertaba. Estas cosas no se hicieron en años. Fueron proyectos que tomaron décadas. Anya pareció percibir su confusión y simplemente sonrió divertido. Las cámaras luego conducían a una serie de escaleras que conducían más lejos y más profundamente bajo tierra. Allí, sintió las energías en el aire que lo rodeaba, y en la tierra misma, agitarse y girar. Las sintió girar. A cada paso, empezó a sentir una sensación inquietante, como si pisara a las fauces de un dragón. Sintió la presencia de la princesa. Sus energías espirituales parecían transformar el denso poder ambiental en extrañas cienas. Finalmente, el último corredor conducía a una enorme caverna subterránea con un único puente dorado que conducía a una pequeña isla flotante justo en el centro. Si la princesa pretendía intimidarlo, lo consiguió con creces. El ministro guía se detuvo. Puedes continuar desde aquí, Lord Rox. El príncipe consorte Anya irá contigo. Tundra caminó hacia el centro de la caverna, donde se alzaba la isla flotante. Era una isla bastante pequeña, pero podía sentir una especie de distorsión dentro de toda la caverna. Pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. El puente parecía más largo de lo debido. El espacio parecía más grande con cada paso, y ahora podía sentir la increíble presencia del dragón dorado por toda la estructura. Esto era algo que incluso a él le costaría crear en la cima de su poder. La cantidad de distorsión y manipulación espacial para crear este espacio. Es una sensación increíble, afirmó el príncipe consorte Anya, quien parecía igualmente asombrado. ¿Realmente entiendes tu postura? La isla en sí, que parecía tan pequeña desde los bordes de la caverna, era enorme una vez que llegó a la isla. Había suficiente espacio para un palacio tan grande como el palacio exterior de la ciudad de Luarlia. Sintió los materiales de la isla flotante, la intensa energía espiritual arremolinada, inutilizable para la mayoría de los cultivadores. No era pura, pero podía sentirla impregnada de intención. Con voluntad. Si los túneles le hacían sentir como si estuviera entrando en las fauces de un dragón, ahora se sentía como si estuviera en el corazón, o en el vientre de la bestia. Ven. La voz de la princesa Luar resonó por todos lados, al unísono. Como si toda la caverna fuera su voz, y las paredes temblaran con cada palabra. No había más que obedecer. La princesa Luar descansaba en un enorme diván, rodeada de dos estatuas doradas. Una de un dragón y la otra de un fénix. A esa distancia, a cada paso, vislumbraba brevemente la energía espiritual de las dos estatuas, y sentía como si fueran dos grandes bestias de carne y hueso. Al siguiente paso, ya tenían su forma habitual de estatua. La princesa Luar no dijo nada, pero sintió que todo su cuerpo estaba bajo la mirada de ambas bestias y de muchas otras. Había muchos guardianes espirituales allí. Llegaste antes de lo que te dijeron. Tundra se arrodilló y su frente tocó el suelo de piedra dorada. Este humilde sirviente solo pretende atender sus necesidades antes. Habla con franqueza, Tundra. Dime que mis hermanos también quieren tu tiempo. Sí. Así es. ¿Sabías que los alquimistas, artesanos y médicos son tan valorados en el imperio? A Tundra le pareció una pregunta peligrosa. Lo pensó un momento y luego respondió. Porque morimos con demasiada facilidad. La princesa Luar aún llevaba un velo que le cubría el rostro, pero parecía que sonreía. Era el aire, la energía espiritual de la caverna, reaccionando a su diversión. Una vez leí una respuesta magistral de un famoso alquimista, creo que se llamaba Nekon Schult. Le dijo a mi bisabuelo. Porque el imperio lo permite. ¿Qué te parece esa respuesta? Cuestión de interpretación, pensó Tundra. Es razonable.
Sin la protección implícita del imperio, los artesanos y alquimistas seríamos capturados y obligados a trabajar por miseria, en lugar de ejercer nuestro oficio y servir al mejor postor. ¿Piensas así? No. Pero puedo ver la posición y el ángulo que dieron lugar a tal respuesta. ¿En serio? Estás muy amable hoy, zorro Tundra. ¿Qué es lo que quieres? Tundra parpadeó. ¿Acaso esto ya era una negociación? Debía serlo. Sintió el peso de las energías espirituales en el aire. Solo son mis pensamientos. ¿Se te ha ocurrido alguna vez por qué convocamos a alquimistas para que fabriquen píldoras aunque, según se dice, nuestro tesoro imperial es el mejor? Que ni siquiera las sectas pueden aspirar a igualar nuestra riqueza, ni siquiera con siglos de recolección. Ciertamente es algo en lo que pensó. Había muchos rumores, como los que afirmaban que el dragón dorado tenía acceso a reinos espaciales o tesoros antiguos. He oído muchos rumores, pero no sé si alguno es cierto. Todos lo son, declaró la princesa Luar. Si hay algún rumor más descabellado, debe de haber algo de cierto en él. Tundra pensó que eso era prácticamente una confirmación, y su mente intentó comprender su significado. ¿Qué es entonces el dragón dorado? Poseemos inmensos tesoros en nuestros numerosos reinos espaciales secretos, recursos, bestias y criaturas más allá. Tenemos acceso a lugares tan densos de energía espiritual que no podemos evitar ascender a los reinos superiores solo para sobrevivir. Podemos viajar a lugares donde dragones y fénix aún vagan por paraísos intactos, y tenemos acceso a bibliotecas perdidas para muchos. El dragón dorado es la llave de muchos mundos, un marco de poder y un guardián espiritual. Pero tenemos acceso a grandes recursos naturales, bestias espirituales, materiales e incluso energías espirituales. Somos dueños del espacio. Pero la carga de distorsionarlo consume nuestra vida, nuestro tiempo restante. El regresor se quedó paralizado al comprender la implicación. Si el espacio y el tiempo están entrelazados, manipular el espacio consume tiempo. Pero manipular el tiempo debería consumir espacio. ¿Era esa una pista de cómo lo enviaron al pasado? Pero el espacio es espacio. El espacio es espacio. El espacio es una excelente manera de permitir que las cosas crudas y naturales crezcan. Nos adentramos cada vez más en la biblioteca del espacio disponible, y extraemos de ella el poder que se convierte en nuestra base para gobernar. Pero, por desgracia, nuestra devoción por manipular el espacio y obtener ese poder siempre ha sido perjudicial para los demás aspectos de nuestro poder. Es por esa razón que, desde el principio de los tiempos, el imperio ha apreciado a quienes reensamblaron las cosas crudas en formas superiores. Para aprovechar al máximo lo disponible. Tundra sintió que toda la caverna lo observaba, como si 1.000.000 de ojos lo observaran al mismo tiempo. Sabía que era imposible, pero la sensación del mundo que lo rodeaba parecía real. No. La habilidad del dragón dorado era mayor que la que describió la princesa. La princesa no decía todo, solo lo suficiente para que él comprendiera qué tipo de píldora necesitaba hacer y cuál era el problema al que se enfrentaba mientras miraba el octavo reino. ¿Qué era esta sensación espiritual? Preguntó Tundra mientras extraía la energía espiritual de la caverna y comenzaba a analizarla. Era demasiado poderosa, demasiado pura. Ni siquiera el poder opresivo de Zuja en los reinos divinos se sentía tan verdaderamente divino. ¿Podría la serpiente de hielo celestial de Azin alcanzar semejante fuerza? ¿O el dragón dorado era algo completamente distinto? ¿Qué poseía el Zuja para dominar al dragón dorado? Tendría que volver a eso más tarde, ya que sentía la atención de la princesa Luaro sobre él. ¿Has evaluado y encontrado lo que necesitas? Tundra se detuvo, sumida en sus pensamientos. El dragón dorado probablemente era un linaje con enfoque espacial, y las demás habilidades debían ser, por lo tanto, ramas, afloramientos que surgían de ese núcleo. Si el consumo y la creación de espacio realmente consumen su vida útil y su tiempo, entonces ¿qué podría aumentar su tiempo? Ante ese pensamiento, su propia mente se reconectó con ese momento en el que se encontraba en ese túnel oscuro y estrecho, y donde tocó el anillo dorado de Edron Warp, y eso lo envió atrás en el tiempo. ¿Habría podido crear una píldora que representara un destello de ese río del tiempo? No. Su proceso de pensamiento es cercano, pero defectuoso. El espacio y el tiempo están entrelazados y, por lo tanto, de alguna manera, son intercambiables. No puede capturar el tiempo, pero sí el espacio.
Una píldora que representaba mundos espaciales, se condensaba y colapsaba sobre sí misma, y luego quedaba encerrada dentro de una píldora. Su mente daba vueltas mientras trataba de imaginar y visualizar el concepto. Si los reinos espaciales del dragón dorado se crean como resultado de una expansión del tiempo, ¿podría la compresión del espacio revertir ese efecto? Recordó esa misma sensación al morir. Ese largo túnel de tiempo suspendido. Princesa Luar, puede que tenga una idea novedosa, pero antes de que empecemos con una píldora para tu avance, ¿puedo acceder a alguno de tus reinos de tesoros espaciales, agotados hace tiempo? Me gustaría experimentar con el aspecto espacial de tu cultivo único. Eso hizo que la princesa se detuviera, mientras la caverna misma temblaba con diversión. ¡Qué interesante! No eres el primero en intentar experimentar en el espacio, zorro de la tundra. Pero, por favor, amplía tus ideas. Tundra repitió sus pensamientos sobre la compresión de antiguos reinos espaciales para extraer su tiempo almacenado. Mientras lo hacía, notó que el rostro de Anya se distorsionaba desde la satisfacción hasta la diversión y finalmente la sorpresa absoluta. La princesa Luar chasqueó un dedo cuando la conversación terminó. Es un proceso de pensamiento fascinante, y estas son algunas escrituras dejadas por algunos grandes maestros del reino espacial. Tundra se quedó boquiabierto al ver los títulos de estas escrituras. Fueron creadas por una serie de leyendas del décimo reino hace decenas, si no cientos, de miles de años. Se rumoreaba que muchas de ellas estaban perdidas o en manos de las grandes sectas. Reconoció algunos nombres. Los terrenos espaciales distorsionados, escritos por Granor Ward, de los antiguos titanes, que usaban los reinos espaciales para criar gigantescos titanes guerreros. Estaban los diarios sin nombre del retorcido, un maestro sin secta que afirmaba haber construido mundos enteros y civilizaciones de mortales en espacios reducidos. Luego, los reinos espaciales ardientes, escritos por Lady Aela Foix, una de las últimas grandes maestras de los reinos espaciales, que también era una de las pocas personas conocidas que poseía el linaje del Fénix Eterno, una leyenda que, según se decía, podía destruir reinos espaciales ocultos y protegidos desde muy lejos. Su mano temblaba, dudaba en tocar esos libros, aunque su corazón quería agarrarlos y correr con él. No temas. Estas son copias hechas por mis antepasados y son de lectura obligatoria para todos los que estamos en el séptimo y octavo reino. No puedo permitir que las saques, pero usa las habitaciones y los estudios para asimilarlas. Tundra pasó un mes en la habitación, concentrada únicamente en comprender estas grandes escrituras. Al emerger, sintió que su conocimiento de los reinos espaciales se había multiplicado por 1000, y si hace meses solo estaba adivinando, ahora se sentía preparado. Las escrituras señalaron algunas deficiencias, como que la tasa de conversión de espacio a tiempo era deficiente. Mientras lo leía, no pudo evitar sospechar que el Fénix Eterno podría tener algunas habilidades relacionadas con el tiempo, mientras que el Dragón Dorado eran maestros de los aspectos espaciales. Capítulo 109. Revertir la creación de un reino espacial no era teóricamente difícil. Implicaba formaciones bastante simples dispuestas a lo largo de todo el reino espacial, que luego servían de anclas para que el creador las uniera. Comprimirlos y hacerlos más pequeños tampoco estaba fuera del alcance del reino superior, cuando su propio espíritu adquirió la capacidad de influir en los tejidos espaciales del mundo. Así fue como algunos artesanos lograron ocultar reinos espaciales dentro de objetos espirituales. Así es como algunos cultivadores almacenan mundos secretos entre sí. También es así como se crearon las bolsas espaciales. Doblando y ajustando las proporciones espaciales, es posible crear objetos que sean pequeños por fuera y grandes por dentro. Las bolsas espaciales eran, por lo tanto, un buen punto de partida para explorar la posibilidad de una píldora espacial. Si las bolsas espaciales eran posibles, entonces solo era cuestión de cuán pequeñas pudieran ser. Según los escritos de los antiguos maestros, hubo un punto de supercompresión en el que los poderes espaciales perdieron estabilidad y se deformaron. En ese momento, los reinos espaciales colapsaron. La intuición de Tundra sugirió que hubo un breve instante en el que estos reinos espaciales se transformaron en una especie de gelatina primordial. Los antiguos maestros afirmaban que el espacio y el tiempo están vinculados, por lo que, en su estado más primordial, debería ser simultáneamente espacio y tiempo. Tundra creía que la gelatina primordial podía transformarse en una píldora.
Sería inútil para la mayoría de las personas que carecían de afinidad espiritual con los aspectos espaciotemporales, a menos que poseyeran tipos de cultivo específicos o quisieran aumentar específicamente ciertos aspectos espaciales. ¿Pero qué ocurre con los aspectos temporales? Ahora que tenía algunas pistas sobre cómo funcionaban los aspectos relacionados con el tiempo, especialmente con su experiencia regresando al pasado, ¿podría él también aprender habilidades de cultivo relacionadas con el tiempo? Le dio tanta curiosidad que si preparaba las pastillas, le gustaría tomárselas él mismo. Pero, por desgracia, sería impropio procurarse una pastilla mientras los representantes de su cliente real estaban mirando. La mente de Tundra se concentró en la tarea en cuestión. Existía un reino espacial, que antaño fue un reino de tesoros, pero había sido agotado tras muchas generaciones. Según su comprensión, los reinos de tesoros y los reinos espaciales podían generar energía espiritual con normalidad, por lo que, en teoría, existía un nivel de explotación sostenible de los reinos de tesoros. Por esta razón, muchos reinos de tesoros increíbles tienen períodos de cierre específicos y solo se abren por breves periodos. En principio, esto era para garantizar que el legado de sus creadores perdurara a perpetuidad. Pero los cultivadores no eran precisamente del tipo sostenible. Robar reinos del tesoro enteros era prácticamente la norma en cualquier asalto de tesoros. La mayoría de los reinos del tesoro se derrumbaban, sobre todo si se sustentaban con una reliquia o artefacto central. Esto solía ocurrir con reinos del tesoro mal construidos, ya que su energía espiritual interna no era suficiente para sostener su tamaño. Sin embargo, los reinos espaciales creados mediante el poder del dragón dorado rara vez eran deficientes. Era una obra de auténtica maestría que Tundra respetaba, e incluso hizo que los reinos espaciales que creó como cultivador del 9º y 10º reino parecieran un juego de niños. Era un estudiante de las técnicas de manipulación espacial y ahora tenía la oportunidad de incursionar en las obras de verdaderos maestros espaciales. El espacio vacío le permitió moverse con facilidad entre distintos puntos y colocar las formaciones vinculantes. Una vez hecho esto, se retiró del reino espacial y colocó un caldero. Luego, una última formación de anclaje dentro del propio caldero, junto con una pequeña pila de recursos que habría arruinado a la secta de la nieve verde varias veces. Es una pena que la princesa no esté aquí para ver esto, dijo uno de los ministros. El príncipe consorte Anya simplemente se encogió de hombros. Tundra sonrió. Menos mal que la princesa no estaría aquí para presenciar los fracasos. Harán falta varios para que triunfe. Comenzó el trabajo. El comienzo fue fácil. Tiró de la gran formación espacial y sintió cómo formaba un haz justo en el fondo del caldero. En los escritos antiguos, se referían a este estado como el estado de haz estable, y para esta parte, aún estaba familiarizado con el proceso. Creó sus propias bolsas espaciales como alquimista del 10º reino. No tuvo elección. En las últimas etapas de su primera vida, muchos de los mejores artesanos ya habían muerto. El estado de haz estable era el estado más pequeño posible, sin provocar un colapso total del reino espacial. En este nivel, es posible que un reino espacial recupere su tamaño masivo original, se vincule a un objeto o a un alma. La mayoría de los artesanos que creaban bolsas espaciales primero creaban este estado de paquete estable y luego contrataban los servicios de un maestro de la manipulación espacial para expandir el espacio interno de la bolsa. Esto requería una desvinculación del tamaño del reino espacial del mundo real, y los cultivadores del 8º reino podían realizar tales actos hasta cierto punto. Tiró y enroscó el resto del reino espacial, una vez masivo, ubicado en su propio no espacio, de regreso a su mundo. Los antiguos maestros decían que los reinos espaciales existían como peces rémora, adheridos al mundo real, y sus bocas eran la entrada a los reinos espaciales. Lo que él hizo ahora equivalía a introducir el pez rémora en el cuerpo del pez principal. Ahora, había un reino espacial enroscado dentro del caldero. Ya no existía como un apego al mundo, sino que ahora se veía obligado a encajar en la corriente. La siguiente parte fue nueva. Teorizó que necesitaba algo que contuviera el reino espacial, como una jaula, así que empezó a formar un contenedor con los increíbles materiales que le dieron. Los probó brevemente dentro del caldero, mientras atraía fragmentos del reino espacial enrollado hacia un contenedor especial, simplemente para ver si el reino espacial interactuaba con él. Así lo hicieron, y él sintió un breve suspiro de alivio. Pero esto se encontraba en su estado estable.
Una vez que el reino espacial se reduzca aún más, debería degenerar en su sopa espacio-temporal primigenia. En su primera vida, tenía cierta experiencia comprimiendo reinos espaciales, pero no sabía qué hacer con algo tan volátil e inestable. El colapso de los reinos espaciales se usaba a menudo como arma. Recordaba que había demasiados reinos espaciales que detonaban cuando les robaban sus reliquias o tesoros, y no pocos cultivadores creativos usaban tales efectos para atacar ciudades y sectas, ya que los reinos espaciales, por su naturaleza, eran difíciles de detectar. Pero era difícil de fabricar, difícil de transportar e incluso difícil de convertir en arma, por lo que la mayoría de los cultivadores rara vez iban más allá de los reinos espaciales, los espacios espaciales internos y las bolsas espaciales. Su energía espiritual se deformó ligeramente mientras canalizaba las 5 energías elementales y las fusionaba, para crear una mota de energía conocida como el elemento unitario. Interactuar con los reinos espaciales requería cierto dominio de los 5 elementos. Los reinos espaciales rara vez son monoelementales, y los reinos espaciales monoelementales son mucho más inestables que los demás. Para su alivio, el reino del tesoro creado mediante los poderes del dragón dorado estaba perfectamente equilibrado en cuanto a los 5 elementos. De lo contrario, necesitaría un paso más para equilibrar los 5 poderes. Con el elemento unitario, cortó solo una pequeña porción del ámbito espacial como su primer caso de prueba. Formó una gran esfera con la energía del elemento unitario y la envolvió alrededor de ese reino espacial fragmentado. Luego, encogió su esfera de energía espiritual y, con ello, comprimió el reino espacial fragmentado en su interior. Se encogió. Y se encogió hasta que ya no pudo mantener su estado. Estalló, como un globo lleno de agua, y se convirtió en una sustancia viscosa. Una pasta. Normalmente, se descompondría en nada en unas pocas respiraciones, pero los antiguos afirmaban que esta descomposición se puede ralentizar significativamente con el uso de la raíz del árbol celestial, un tesoro del 9º reino que supuestamente provenía del primer árbol del mundo, normalmente inalcanzable para alguien en el 7º reino, pero no para la princesa Luar. Introdujo una pequeña rodaja de la raíz del árbol celestial en la mezcla. Se fundió con la sustancia viscosa y, para su sorpresa, toda la sustancia brilló con un tenue verde. Fue en ese breve instante que creyó sentir una chispa. Una chispa de energía pareció enviarle una visión al alma. Le resultó familiar. Parpadeó y vio una versión de sí mismo. Un recordatorio de su primera vida. Tundra se puso de pie y abrazó a Severian. Su amigo estaba muerto. Hizo una breve pausa y volvió a la realidad. Concentró su atención y continuó comprimiendo la cápsula. Luego, extrajo el verdadero recipiente de la píldora. 5 materiales diferentes, cada uno representando uno de los 5 elementos principales, y los fusionó en una pasta. Una pasta y luego una pastilla. Una pastilla que no haría nada para la mayoría, porque rara vez consumían su propio tiempo, pero si sus sospechas eran correctas, alguien que quemara su propio tiempo por poder podría encontrar cierta reposición de su tiempo y vitalidad. Del caldero emergió una pequeña píldora negra. Si tiene razón, la raíz del árbol celestial ni siquiera podría estabilizar la sustancia viscosa del espacio-tiempo por mucho tiempo. Esto probablemente no dure más de un mes. Por favor, entrégaselo a la princesa Luar de inmediato. Tundra le entregó la píldora al ministro. Empezaré con la píldora de tamaño completo ahora. Tundra pasó otras 3 buenas semanas y tuvo que tomar prestadas las energías espirituales de una formación espiritual más grande para poder regular y controlar adecuadamente la cantidad de energía necesaria. Era demasiado grande y demasiado poderoso para ser contenido en uno, por lo que tuvo que cortar el reino espacial en 3 e hizo 3 píldoras de espacio comprimido. El príncipe consorte quedó tan impresionado que cambió de opinión. Bueno, Lord Fox, supongo que mi evaluación anterior fue un poco errónea. Sus talentos son reales, aunque lo encuentre evasivo. Puede presentarle las píldoras a la princesa y ver si le parecen adecuadas. Tundra asintió. Este humilde servidor del trono agradece al príncipe consorte. ¿Ves, esa evasión otra vez? Contrólalo. Lo intentaré. Era evidente que el hombre aún tenía prejuicios contra él, pero a estas alturas, el príncipe consorte Anya no era alguien a quien necesitara impresionar. Tundra se acercó a la misma sala del trono en lo profundo de las profundidades del palacio Luarlia, y encontró el aire más denso que nunca.
Dicen que la genialidad consiste en hacer las cosas bien a la primera, afirmó Luarlia. Abrió una pequeña caja cuadrada de madera. Era completamente discreta, pero cualquiera con un ojo espiritual podía darse cuenta de que, aunque la caja estaba hecha de madera, los 5 elementos estaban en perfecto equilibrio. Aunque los efectos fueron menores, estas cajas ayudan a prevenir un fenómeno ampliamente conocido entre los alquimistas como la descomposición de las píldoras. Las píldoras dejadas al aire libre, expuestas a la intemperie, perdían su eficacia. Las píldoras más potentes debían combatir los poderes que contenían, a la vez que sobrevivían a la erosión del entorno exterior. Los contenedores y bolsas de almacenamiento ayudan a reducir estos efectos. La luz del sol, las energías naturales del ambiente o simplemente el aura pasajera de otro cultivador debilitaban las protecciones de una píldora. Esta es también una de las razones por las que los reinos del tesoro son fantásticos para preservar reliquias, píldoras y objetos antiguos. Reducen y evitan la exposición a la mayoría de las energías espirituales externas, y simplifican la protección de sus componentes internos a un solo factor: las energías de los reinos espaciales. Estos reinos del tesoro son artificiales. A menudo, la energía espiritual que generan ya estaba dedicada a su mantenimiento. Sus creadores suelen diseñar sus reinos del tesoro de tal manera que el flujo de energías espirituales evite cualquiera de estas áreas de almacenamiento, a menos que lo hagan intencionalmente por otros motivos. Tundra no dijo nada y miró con sorpresa cuando la princesa Luar comió una de las 3 píldoras de espacio comprimido. La reacción fue inmediata. Sintió que toda la caverna y su mundo espacial distorsionado internamente se retorcían mientras la princesa irradiaba y liberaba su exceso de poder. Se veían pliegues en el mundo que los rodeaba, como si ella hubiera agarrado la tela del mundo como si fuera un paño y hubiera enviado una onda a través de ellos. ¿Sabes lo que has hecho, Lord Fox? Tundra parpadeó. ¿Era una pregunta retórica o sería? Su voz sonaba con un matiz de sorpresa, así que Tundra decidió ser cautelosa y explicó. Una píldora que capturó la fusión efímera del reino espacial y el reino temporal. En teoría, debería reponer y restaurar el tiempo que has elegido, que forma parte de tu vitalidad. Debería permitirte recuperar fuerzas y que tu alma afronte con éxito la irrupción en el 8º reino. Tienes razón, dijo, pero una vez más, es como si lo mirara y pensara que mentía por omisión. Aunque siento que no estás diciendo lo que deberías decir. Mis disculpas, princesa. No omití nada. Todo el reino espacial se estremeció un poco más, y ella cerró la caja con las 2 píldoras restantes. Sus energías espirituales disminuyeron, y toda la cámara se tambaleó como parte de ella. Tal vez pretendía abrirse paso más adelante. Lord Fox, ¿cuántas píldoras más puedes hacer? Mientras haya suficientes raíces del árbol celestial, creo que tantas como desees. Pero considero que demasiadas píldoras de ese tipo no servirían de mucho. El alma solo puede aumentarse un número determinado de veces. Hubo un largo silencio mientras la princesa recogía la caja y la sostenía en alto. Parecía como si la estuviera juzgando en serio. ¿Crees que es posible hacer píldoras de reino superior? Sí, pero no con mi nivel actual de fuerza. Tuve que usar las energías de las formaciones espirituales para controlar adecuadamente un reino del tesoro del 7º reino, e incluso así, fue una lucha. Si estuviera en el 8º reino como cultivador, creo que podría intentar controlar un reino del tesoro del 8º reino de menor tamaño. También necesitaríamos más raíces del árbol celestial, de un grado mucho mayor, para contener y estabilizar adecuadamente la pasta primordial creada a partir de la deconstrucción y compresión de un reino espacial tan grande. La píldora del espacio comprimido ya utilizó las raíces del 9º reino del árbol celestial. Toda la cámara quedó en silencio, mientras la princesa reflexionaba. Eso es un desafío. Apenas se conoce una raíz del árbol celestial del 10º reino. ¿Hay algún sustituto? Ninguna en las escrituras antiguas. Las raíces del árbol celestial fueron seleccionadas por su capacidad estabilizadora al interactuar con los reinos espaciales. Si existen tesoros con un efecto similar, debo admitir que no conozco ninguno. ¿Podemos simplemente usar más? Podríamos, pero no estoy seguro de los efectos en la eficacia. En la mente de Tundra, era teóricamente posible realizar purificaciones para obtener resultados de mayor pureza y calidad, pero con algo tan naturalmente de alta calidad como las raíces del árbol celestial, tenía serias dudas sobre si tal proceso sería siquiera útil. De nuevo, silencio.
Ahora el aura de la princesa se sentía opresiva, y Tundra instintivamente retrocedió 2 pasos. Él esperó. Y esperó. Entonces, toda la caverna suspiró al unísono. Un pequeño temblor recorrió el palacio. La estructura de la caverna se tensó y luego se aflojó. Para Tundra, fue como si el mundo se encogiera y luego se expandiera. Así es, dijo, y sintió que su mirada se dirigía a su consorte. Anya, Tundra puede elegir 3 objetos del tesoro imperial. Por favor, guíalo en consecuencia. Anya hizo una reverencia y aclaró. ¿3, princesa? Luar repitió. Sí. Por 3 pastillas como estas, 3 tesoros. Parecía haber algo tácito entre ellos, pero Tundra sabía que no estaba en condiciones de rezar. Tras lo que pareció un instante, Anya respondió a su petición. Enseguida, princesa. Ahora. Tengo que ir a un lugar urgentemente. Prepara el crucero imperial. Anya, puedes guiarlo a la tesorería. Servidores que Tundra desconocía se escondieron entre las sombras. El príncipe consorte Anya condujo a Tundra a través de más corredores y túneles laberínticos y, finalmente, frente a un par de grandes puertas rojas que se extendían desde el suelo hasta el techo. La princesa debió de estar preparada para su gran avance. Tundra decidió conversar de camino. Anya simplemente sonrió. Quizás. Pero creo que surgió algo más. Toma, aquí dentro, elige 3 tesoros. Que lo disfrutes. La puerta se abrió con un estallido de luz. Capitolio Imperial, más tarde esa noche. El Capitolio Imperial es un lugar concurrido y bullicioso. Ver un crucero imperial también era bastante común en su día. Las princesas y los príncipes del emperador imperial lo visitaban con frecuencia hace años. Ahora, todos los príncipes y princesas estaban lejos, preparándose para lo inevitable. Aún así, el poder y los recursos del Palacio Imperial siguen siendo insuperables, y seguirán siendo así hasta el día en que muera el emperador. La visión de un crucero imperial, una poderosa nave voladora con armas capaces de enfrentarse incluso a bestias del 10º reino, era una rareza. Era una nave que hacía que el mundo entero pareciera pequeño y compacto, propulsada por el núcleo de 6 bestias espirituales del 10º reino, capaz de volar de un extremo a otro del mundo en medio día. Todos los ciudadanos miraban al cielo. El crucero aterrizó en uno de los patios de desembarco imperiales, y la princesa Luaro salió disparada de la nave. El palacio imperial era enorme, pero todos sabían exactamente dónde estaba el emperador en todo momento. Resplandecía, como emperador en ejercicio y señor del dragón dorado, su presencia era como un faro. Es más intenso de cerca, pero incluso desde los bordes de la enorme megalópolis, incluso los mortales pueden distinguir el tenue resplandor dorado en la distancia. La princesa Luar atravesó el palacio imperial a toda prisa e irrumpió en las salas de lectura. Padre. Su Majestad. Esta hija solicita una audiencia. Todos los demás en las salas de lectura quedaron en un silencio sepulcral. Había otros 3 ministros, revisando los asuntos de Estado. Algunos más, explicando los últimos acontecimientos en el inminente conflicto entre los príncipes. Para un emperador moribundo que no podía evitar esperar el momento de su muerte, fue una experiencia triste y miserable. El emperador dorado seguía siendo un hombre maduro y apuesto, y miró a Luar con bastante sorpresa. Mi hija, Luar. Se quedó de pie, aún físicamente sano, pero con cansancio en la mirada. La mirada de un hombre que sabía que se le acababa el tiempo. Miró a Luar y luego despidió a los demás ministros con un gesto. Déjanos. Los ministros de la sala se escabulleron como ratas. Ahora, la sala parecía demasiado grande para ellos dos. ¿Qué te trae por aquí? ¿No estás ocupado con tu gran avance? La princesa Luaro se presentó ante el emperador, se arrodilló y le presentó una caja con 2 píldoras. Ignoró su pregunta y suplicó. Padre, le ruego que pruebe esta píldora. Su padre se quedó mirando. Miró la caja y a su hija. Suspiró y abrió la caja con cuidado. Sus ojos se llenaron de sorpresa y cogió una de las pastillas. ¿Qué es esto? Una píldora hecha de reinos espaciales comprimidos, explicó Luar, y regurgitó la explicación de Tundra Fox. La creó para facilitar mi avance al 8º nivel. Pero creo que tiene algo más que aportarnos. Pero padre e hija se miraron, y el emperador notó uno de los espacios vacíos. ¿Has tomado uno? Sí, y sé lo que siento en mi sangre y en mis venas. Lo siento en el tiempo que me queda, y lo sé.
El emperador consumió inmediatamente la píldora que tenía en la mano, y todo el palacio sintió la energía del emperador expandirse. Solo tomó unos instantes. Minutos. Una píldora del séptimo reino solo era la mitad de útil para alguien del octavo. Entonces el emperador se tomó la segunda. ¡Ay, está hecho del séptimo reino! Dijo el emperador, pero su rostro reflejaba alegría. Puedo ver que no podemos comer demasiado. El precio que debemos pagar no puede posponerse eternamente. Pero esto es increíble. Pensar que realmente sea posible. Podemos llevarnos 5, respondió Luaru. O 6, quizá. Este alquimista. ¿Escribió la receta? Les pedí a mis observadores que lo anotaran. Luaru presentó una nota. Todos los observadores resultaron útiles. ¿Sabes lo erróneo que es eso? Hay mucho que ocurre en la mente del alquimista, las consideraciones, las fuerzas que equilibran los calderos, el flujo de las energías naturales ambientales que debemos conocer. He hecho la petición, le llevará algún tiempo poner el pincel sobre el papel. El emperador cerró los ojos y se abanicó las mangas. Gracias, hija. Parece que nos has dado tiempo. Hay que protegerlo. Chasqueó un dedo y aparecieron 3 hombres oscuros con capas. Se arrodillaron y hablaron al unísono. Esperamos sus órdenes, Majestad. ¿Cómo se llama, hija? Zorro de la tundra, de la secta de la nieve verde. Mis sombras, asegúrense de que Lord Tundra Fox esté a salvo. Tiene mucho más que hacer por la familia imperial. Sí, milord. Los 3 hombres desaparecieron en la oscuridad. Luaro suspiró aliviado. Padre, ahora regresaré para mi gran avance. Ahora que nos has dado tiempo, ¿para qué apresurarte? Replicó el emperador. El emperador moriría dentro de 100 años. Una vela ardía en su corazón, un hombre en las últimas. Las pastillas hicieron lo imposible, porque ahora, sentía que la vela de la vida dentro de su alma se reponía, y ahora, calculaba que le quedaban 300 años. Ven a pasar un tiempo con tu padre, ahora que me queda más tiempo por vivir. Dios sabe cuánto tiempo hemos pasado separados, todos preparándose para mi muerte. Capítulo 110. Tundra se sentía como un niño en una tienda llena de todo tipo de dulces y baratijas. Recordaba haber tenido acceso a grandes tesoros. Grandes sectas con maestros del 10º reino como él se esforzaban por adquirir muchas de esas reliquias y artefactos para su tesoro, pero una vez más recordaba que no era más que un impostor. Su riqueza no era nada ante el verdadero poder generacional y los recursos, y de alguna manera aún así perdieron. No. Tenía claro que si había un partido más capaz de reprimir a los Zuja en esos momentos, ese partido era la familia imperial. Caminó por callejones y callejones llenos de tesoros, con el corazón latiendo con fuerza. Tantos tesoros que salvaron vidas y reliquias transformadoras. Cosas que habrían cambiado el destino de su familia, amigos y aliados. Vio píldoras y recursos que podrían haber marcado una diferencia crucial en sus avances. Los pensamientos del regresor se acallaron cuando su mirada se posó en un recipiente cilíndrico plateado. Dentro había algo que podía ver e imaginar como útil para Zin. Un hígado perfectamente conservado. ¿Es esto lo que creo que es? Se acercó y lo observó con curiosidad. Había visto bocetos y dibujos del hígado del Leviatán celestial, un auténtico tesoro del 10º reino que jamás podría adquirir en el mercado de ninguna otra forma. Se dice, en la literatura antigua, que el hígado actúa como un filtro de las toxinas del cuerpo. Un hígado tan poderoso no solo elimina las toxinas, sino que también es una fuente independiente de espesamiento de la sangre. Lo es. Dijo el príncipe consorte Anya. ¿Es algo que puedo reclamar? El príncipe consorte abrió una especie de libro de contabilidad y hojeó algunas páginas. Tras un momento, asintió. Sí. Tundra lo miró un poco más y asintió. Me gustaría, por favor. Un asistente espiritual apareció de entre las paredes y lo recogió con delicadeza. Caminó un poco más, por callejones con suficientes tesoros como para comprar a toda su secta varias veces. La riqueza que exhibían le recordaba mucho su posición. Es difícil elegir, ¿verdad? Comentó la consorte. Hay tanta riqueza en exhibición que cualquiera serviría. Es cierto, pensó Tundra, pero su mente seguía buscando cosas útiles. Algo para él. Algo para sus amigos y para su secta. Había más píldoras, clasificadas y clasificadas para el 9º y 10º reino. Y luego, tesoros. Armas espirituales, herramientas y calderos.
Estas eran buenas para protegerse, y se dio cuenta de que necesitaba cosas que le permitieran enfrentarse a los reinos superiores. Al menos, para sobrevivir a un conflicto. Incluso con su excepcional velocidad de cultivo y sus talentos, le tomaría años ascender al octavo reino. Mientras tanto, necesitaba prepararse para el conflicto. Herramientas. Armas. Al igual que el tesoro del cuervo dorado que salvó la vida de Severian y tía Truehaven, si se enfrentara a un mutante o avatar Zuja de alto rango, del octavo o incluso del noveno reino, necesitaría herramientas. Algo para salvar la vida de sus amigos. No solo eso, está volando tan cerca de las élites del mundo, que seguramente atraerá la atención de enemigos muy por encima de su reino. Caminó hacia un enorme callejón lleno de montones de guardianes espirituales, y allí notó la presencia de tesoros comparables al cuervo dorado del noveno reino. Muchos tesoros eran incluso más fuertes. El regresor se quedó allí y por un momento no supo ni por dónde empezar. Había muchos tipos de guardianes espirituales, cada uno diseñado para contrarrestar mejor a oponentes de cierto tipo. Algunos eran más fuertes contra cultivadores con aspectos físicos fuertes. Otros eran mejores contra maestros de formación. Otros eran guardianes antiasesinos que detectaban y protegían específicamente a sus usuarios de quienes rondaban las sombras y la noche. Otros eran más fuertes al colocarse en formación. Un artefacto defensivo destinado a proteger a su secta de origen en caso de asedio o batalla entre sectas. Tienes 2 tesoros más, dijo el príncipe consorte, lo cual fue suficiente para sacarlo de su parálisis interna. Si tu objetivo es proteger a tu secta y a tus aliados, deberías seleccionar un guardián defensivo que puedas vincular a una formación espiritual, y otro guardián ofensivo relacionado que pueda combinarse con el guardián defensivo. Un par de guardianes, asintió Tundra. No es mala idea. O podría elegir un grupo de guardianes que pudieran cumplir funciones tanto ofensivas como defensivas, incluso si eso significara que fueran más débiles defensivamente. Es probable que cualquier enemigo suyo lo ataque personalmente, por lo que algo que fuera una especie de guardián personal sería mucho más útil. Observó a otro guardián espiritual y sintió que también estaba vinculado al cuervo dorado. Podría sincronizarse con el anterior tesoro del cuervo dorado, lo que ayudaría a reponer su fuerza. Había un tercer tesoro, y dentro de él se encontraba una gigante serpiente ballena de acero profundo, un guardián del agua en el noveno reino superior. Una de sus mayores debilidades como cultivador del elemento metal era el fuego y el agua. El cuervo dorado podría clasificarse como un guardián del elemento fuego, aunque los cultivadores más pedantes afirmarían que es de una calidad diferente a la del fuego común. En combates donde estaba un poco por encima de sus oponentes, o incluso en el mismo reino, podía superar esas debilidades con su experiencia y técnicas. Pero contra reinos superiores, poder desplegar un guardián elemental de agua sería una salvación. El mismo asistente espiritual se acercó y los metió en una caja. Interesante, comentó el príncipe consorte. ¿Esperas enemigos? Desafortunadamente, príncipe consorte, respondió Tundra. Los enemigos son muchos. Bueno, no eres el único con muchos enemigos. Se rió, y Tundra creyó que era cierto. Ahora mismo, los demás príncipes y sus aliados debían estar vigilando cada movimiento de la princesa Luar. Pero no actuarán. No mientras el emperador viva. No mientras las órdenes del emperador puedan movilizar grandes sectas y desplegar los increíbles recursos del dragón dorado. ¿Qué opinas del tesoro? Sinceramente, pensé que te impresionaría más. Es impresionante, admitió Tundra. La riqueza que se exhibe es realmente asombrosa. Quizás eres un poco más reservado entonces. Anya sonrió. Para ser un cultivador del séptimo reino, es como si tuvieras experiencia con tales tesoros. Muchos otros se quedaron paralizados durante minutos, incapaces de procesar la visión. Deberías haber visto la primera vez que Lady Blackpetals estuvo en esta misma habitación. Se quedó de pie y sus manos temblaron un rato. Ah. Tundra odiaba que los cultivadores de los reinos superiores fueran tan inusualmente observadores. Ahora, si te vas mañana, aún podrías llegar a tiempo para ayudar al príncipe Kaorl en su citación. Tundra parpadeó, había estado tan absorto en las escrituras de los antiguos maestros que el asunto del príncipe Kaorl de alguna manera se había desvanecido en el fondo. Aunque creo que no se tomaría con buenos ojos lo que acabas de hacer.
Sea lo que sea esa píldora que preparaste para la princesa Luar, debo pedirte que prepares algo más para el príncipe Kaor. Tundra entrecerró los ojos. Pensó que era natural. La princesa Luar le insinuó con vehemencia que sentía que sus energías espaciales y temporales eran más débiles. ¿Era porque pasaba más tiempo tratando de alcanzar a sus hermanos? Gomer, el mayor, podía crecer a su propio ritmo, así que su presencia temporal le parecía la más natural y normal. Tendría que ver qué le pasaba exactamente al príncipe. Así que Tundra respondió como un médico. Depende de la enfermedad y las debilidades. Las píldoras de avance están diseñadas para fortalecer las áreas de desequilibrio, para que el alma alcance el peso de la naturaleza en su mejor momento. La píldora adecuada para el príncipe Kaor depende en gran medida del camino que haya seguido para llegar allí. Anya frunció el ceño. Quizás insinuó que Tundra debería sabotear sutilmente al príncipe Kaor. Un subtexto al que Tundra decidió no responder. Aún así, era la primera vez que respondía a la llamada imperial del príncipe Kaor, y tenía que protegerse. Pero lo que había sucedido hasta entonces no le haría ninguna gracia. Me llevaré al guardián del agua. Es mejor que deje los demás tesoros aquí, príncipe consorte. Sospecho que el séquito del príncipe Kaor desconfiará mucho de mí. Es cierto. Después de todo, acabas de servir a la princesa Luar. Sus ayudantes serían estúpidos si confiaran en ti. Es como dices, concedió Tundra. Pero iré de todos modos. En todo caso, es una buena oportunidad para visitar Kaorlia. No he estado allí. Señor Fox. Su nave está lista. Tundra respondió brevemente al saludo del asistente y se acercó a la aeronave alquilada. Era una nave ligeramente diferente a la anterior, pero como cliente, no tenía mucha influencia en la nave que le tocaba, a menos que pagara más. Ah, mi señor. Tundra hizo una pausa, sorprendida de que hubiera una segunda parte en las palabras del asistente. Habrá algunos huéspedes adicionales en el barco. Tienen su propia habitación, así que no deberían molestarte. Ya veo. Tundra asintió. Era sorprendente que alguien más viajara directamente a Kaorlia. Pero claro, el movimiento entre las ciudades reales no debería ser tan inusual. Quizás solo se trataba de agentes y ministros imperiales. Muy bien. Se instaló en su habitación y se preparó para el viaje. Había un documento informativo, comprado al hombre susurrante, sobre el príncipe Kaorli y sus asuntos. Pero gran parte de ese documento estaba lleno de basura. Era la naturaleza de las redes de información. Los agentes de las diversas personalidades reales las inundaban con medias verdades que las redes no tenían más remedio que divulgar. Kaorlia. En su primera vida, apoyó al príncipe Kaor, pero, según la mayoría de los criterios, no era más que un insignificante. En ese momento, se encontraba en los últimos años del Sexto Reino. También faltaban unos años. Al menos 2 décadas. Entonces, Kaorlia se veía un poco diferente. Tanto el príncipe Gomer como el príncipe Yaor eran los favoritos. El príncipe Kaor y la princesa Ziyarl eran considerados los candidatos sorpresa en la contienda por el trono. Luego está el príncipe Ningarl, considerado el más improbable de todos. Pero recientemente, la princesa Luar se ha convertido en una fuerte competidora, lo que la ha situado al mismo nivel que el príncipe Kaor y la princesa Ziyarl. Si no le fallaba la memoria, Kaor fue asesinado. Sin embargo, ahora que sentía la fuerza de la princesa Luarle en persona, especialmente en ese palacio cavernoso donde sus poderes espaciales distorsionaban el mundo que los rodeaba, se preguntaba seriamente cómo era posible. La princesa Luar quizá solo estuviera en el Séptimo Reino, pero con la sangre del dragón dorado fluyendo por ella, el poder que podía invocar le hacía sentir capaz de luchar contra alguien del Noveno Reino. Ese tipo de fuerza y habilidad no era algo que pudiera ser derrotado fácilmente por un grupo de asesinos. A menos que de alguna manera hayan debilitado al príncipe desde dentro de sus filas. Su mente se apresuró a juntar las piezas. Se unió al lado del príncipe Kaor solo dentro de unos 40 o 50 años. De hecho, en su primera vida, el príncipe Kaor tampoco realizó una invocación imperial. Esta fue una de esas cosas que cambiaron. ¿Se debió al éxito de la invocación imperial de la princesa Luar? El príncipe Kaor no fue apoyado por ninguna de las grandes sectas, pero como él recordaba, Tundra entró en escena como uno de los alquimistas del príncipe Kaor porque uno de los supuestos alquimistas favoritos fue ejecutado. Por traición y por intento de envenenamiento del príncipe.
Desafortunadamente, como esa persona ya estaba muerta, Tundra no prestó mucha atención a su nombre. ¿El alquimista era uno de los agentes de Zuja? ¿Se encontraría con este alquimista en esta vida? Al tratarse de una convocatoria imperial, la seguridad de los convocados suele estar garantizada durante todo el período de servicio, por lo que, en cierto modo, no le preocupaba demasiado que el príncipe Kaor intentara algo en su contra. De hecho, las normas de la familia real suelen ser más obstruccionistas. Señor Zorro de la Tundra. Al aterrizar, lo recibió un hombre conocido. El ministro Nuerenzen, la persona con la que se relacionó en su primera vida. Recordaba al ministro Zen como un hombre servicial e increíblemente proactivo que siempre se esforzaba por ayudar a su patrón, el príncipe. Fue él quien contribuyó a obtener una generosa compensación por su variada ayuda. También fue él quien lo contrató para reemplazar a los alquimistas personales del príncipe que habían perdido. Sin embargo, cuando salió de su nave voladora y vio nuevamente al hombre familiar, su corazón dio un vuelco y su mano tembló. Ministro Zen. Apenas pudo recomponerse mientras se acercaba al ministro. Sintió la presencia de Zuja. Sintió cómo el parásito de Zuja extraía sutilmente energía espiritual a través de las raíces y meridianos espirituales del ministro. En los primeros momentos de su primera vida, carecía del refinamiento y los sentidos necesarios para percibir el aura del ministro Zen. Después de todo, en esos primeros cientos de años de su primera vida, Zuja no era más que una curiosidad regional, y el propio Tundra, incluso si hubiera aprendido algo, no lo habría asumido como algo más que un método de cultivo inusual o una habilidad de linaje. Pero ahora, la realidad de que había alguien tan cercano al príncipe Kaor corrompido por Zuja, comenzó a reevaluar todo lo que hizo por el ministro Zen y también por el príncipe Kaor. No. ¿Podría ser que el primer alquimista fuera incriminado? ¿Se encuentra bien, Lord Fox? De repente se le ve bastante pálido. Lo soy, lo soy. Quizás corrí de un lado a otro demasiado rápido, dijo Tundra, con la sangre hirviendo de furia. Estaba tan cerca de un agente de Zuja. Alguien que se mimetiza con la burocracia ministerial del príncipe y finge ser el más leal y capaz de los ministros del príncipe Kaor. Cuanto de todo eran mentiras. Es mejor que descanse un poco, antes de nada. Sería una buena idea, Lord Fox, aunque no dispone de mucho tiempo. Mañana por la tarde tendrá una audiencia con el príncipe Kaor, junto con todos los demás alquimistas. Ya veo, ya veo. Tundra asintió y notó que 3 de las criadas y asistentes del ministro Zen también eran agentes de Zuja. Estaba tan cerca de ellos y no se dio cuenta. Entonces me echaré una siesta. Doncellas, por favor lleven a Lord Fox a su habitación de invitados. Como usted ordene. Fue una de las sirvientas corruptas del ministro Zen quien lo condujo a la habitación, y sintió que su sed de sangre ardía. El ministro Zen tampoco era un cultivador terrible. Como alguien del sexto reino, probablemente podría alcanzar la fuerza del séptimo si activara toda la fuerza de su forma corrupta. La criada lo condujo a su habitación de invitados y le hizo una reverencia. De alguna manera, se había desabrochado la parte superior de su atuendo de dama de palacio para dejar al descubierto una generosa vista de su cuerpo y sus atributos físicos. Si necesita algo, milord, por favor, acérquese a mí. Estaré encantada de ayudarle. Tundra solo sentía asco, pero no podía demostrarlo. Todavía no. Claro que los Zuja intentarían cualquier cosa, incluso técnicas de seduelo. Eso es innecesario. Por favor, vete. La criada hizo una reverencia, claramente acostumbrada a usar su cuerpo para atraer a los invitados, y se arregló el atuendo con tanta facilidad como si lo hubiera hecho 1000 veces. Como desee, Lord Fox. Capítulo Interludio 1. Titanes. ¿Sabes de qué se trata? Preguntó Nortrueaven a su compañera líder de rama, Karen Eartant. Ambos eran pares en el octavo reino y compañeros de los titanes. El hecho de que los convocaran a los picos titánicos era una pista, pero había una atmósfera de tensión que rara vez sentían. El aura del maestro de secta se sentía a kilómetros de distancia, y aunque se esforzaba por contenerla, su estado emocional se palpaba incluso en las salas de espera de abajo. Algo sobre los oráculos, si mis fuentes están en lo cierto. Bueno. Nortrueaven se giró y vio a 2 asistentes abrir la puerta. Líderes de rama y jefes de familia, por favor, entren a la cámara. El maestro de secta y el oráculo están listos. Nortrueaven entró en la cámara de las 1000 estrellas.
Era una sala circular con un escenario circular en el centro. Había zonas de asientos a un lado, y parecía inusualmente abarrotada. La mayoría de los líderes familiares de Northrúehaven también estaban entre la multitud. Era una concentración de poder ridícula. Probablemente había suficiente fuerza en la sala para conquistar un continente entero y arrasar con múltiples sectas menores. Ni siquiera las sectas rivales podrían oponer mucha resistencia. El actual maestro de secta, Thore Jarblor, estaba de pie en el escenario mientras todos ocupaban sus asientos. Nord sintió pena por los pobres asistentes encargados de la nada envidiable tarea de acomodar a los jefes de familia y líderes de rama. Curiosamente, junto a Thore Jarblod se encontraba uno de los mayores adivinos de los antiguos titanes, y un auténtico recluso. Un anciano demacrado que dominaba las 10 grandes adivinaciones de los antiguos titanes. Para que saliera de su largo aislamiento, Nord se preguntó brevemente qué terror enfrentaría pronto el mundo. Trajo una gigantesca bandeja dorada, con cientos, si no miles, de diminutas tallas. Si Nord no recordaba mal, debía ser la bandeja oracular dorada, un objeto aparentemente simple, pero usado por los antiguos adivinos para predecir la llegada de grandes calamidades. Bueno, algo realmente grave está pasando, susurró Karen Eartant. El maestro de secta Thore Jarblod se situó en el centro y luego declaró: siéntense todos. El señor Musauan tiene algo que mostrarnos. Los antiguos titanes albergaban una gran facción de adivinación, y Nord observó rápidamente a los diversos adivinos entre el público. Todos estaban en un estado de máxima concentración. Era inusual para Musauan, uno de los antiguos adivinos que ostentaba el verdadero nombre Huan, antes de que la familia Huan se dividiera, hace unos 40.000 años, en los Huan del sur, los Huan del centro y los Huan del norte. El anciano sacó un gran manojo de cuerdas y las vertió en la sartén, y luego comenzó a añadir rocío purificado. La sartén dorada empezó a zumbar, y el zumbido revolucionó el mundo. Silencio. En la habitación, estaba la sartén, y luego estaban los movimientos del mundo. Las cuerdas comenzaron a girar y a ascender. Pero en el centro de todo, había una sola cuerda gruesa y dorada. Se elevaba más rápido que las demás, y todo aquel que la contemplaba sentía como si contemplara a un dragón ascendiendo hacia los cielos. Había otras cuerdas que pronto se enredaron con esa cuerda dorada y comenzaron a arder. Era como si hubiera batallas. Más batallas. Múltiples hilos oscuros emergieron del suelo, 3 negros y 2 rojos. También ardían al enredarse con la cuerda dorada. Northrúehaven comprendió brevemente, al menos gracias a la lectura, que las adivinaciones con cuerdas solían servir para rastrear y registrar los cambios de época, el auge y la caída de épocas y dinastías. Pero también podían utilizarse para abordar la vida y la muerte de las personas. Cuerdas de muchos colores flotaban y bailaban en el aire. El zumbido del oráculo dorado Pan disipó la perturbación del mundo circundante y solo permitió que la memoria celestial afectara las cuerdas. La danza continuó, y surgieron nuevas cuerdas doradas. Muchas más pequeñas. Al principio eran delgadas, tan delgadas que casi era difícil verlas, pero con el tiempo, se volvieron más gruesas y gruesas. Aquella cuerda dorada principal en el corazón de las cuerdas flotantes ardía, y mientras se elevaba, parecía como si los fuegos la consumieran más rápido de lo que ella se elevaba. Entonces, justo cuando parecía que los fuegos estaban a punto de consumir la cuerda dorada, el fuego mismo pareció retirarse y las cuerdas resurgieron como si los fuegos de alguna manera se hubieran invertido. El destino ha cambiado, declaró Musauan. La guerra por el trono se retrasará. Se escucharon algunos susurros entre la multitud, mientras digerían las implicaciones. Pero eran los ancestros quienes tenían la pregunta más apremiante. Una de las grandes ancestros de los Jarblod se puso de pie y golpeó la mesa con los puños. Imposible. El precio del dragón dorado es inmutable. Thore Jarblod dio un paso al frente. Ancestros, paciencia. El señor Musa tiene algunas teorías. Creo que debería empezar con la más descabellada de todas. Las cuerdas voladoras comenzaron a hundirse, y luego su atención se centró en un único par de cuerdas, una verde y otra roja. Espera. Pensó Nord. Al concentrarse, no eran 2 cuerdas, sino una. Estaba enrollada. Cambiaba de color en la parte inferior, donde las cuerdas emergían de las aguas del pan dorado. Alguien cercano a la familia imperial viajó en el tiempo, declaró el señor Musauan. La ruidosa sala, llena de chismes y especulaciones, ahora quedó en absoluto silencio.
El zumbido del oráculo dorado llenó la sala. La cuerda enrollada puede interpretarse de muchas maneras. Viaje en el tiempo, regresión, posesión espiritual de otro cuerpo, o incluso, simplemente, un alma viviendo dos vidas diferentes al mismo tiempo, respondió el señor Musawan. Si hay un viajero en el tiempo entre nosotros, debe haber conocido la obra del maestro de la disformidad temporal. Podría ser solo una coincidencia, dijo otro antepasado. Nadie se topa con los objetos de la disformidad temporal por pura casualidad. Objetó el antepasado del refugio verdadero. Tantos grandes han intentado rastrear la obra de la disformidad temporal. ¿Dices que la suerte nos adelantó a tantos? Sí. Todos los demás escuchaban, con los labios cerrados y los oídos bien abiertos. Se dice que las discusiones sobre las artes temporales solo las conocen los ancestros y su consejo de pares. Al fin y al cabo, ¿quién no querría retroceder en el tiempo? ¿Quién no tendría toda una vida de errores que corregir? También es un resultado sumamente preocupante, interrumpió Lord Musawan. Si hay un viajero en el tiempo, ya no podemos confiar en la gran predicción para planificar. Todo lo que hay ahí dentro se verá afectado y será fluido. La gran predicción, un proyecto de los antiguos titanes para trazar los próximos 10.000 años del mundo y posicionarlos como líderes entre las grandes sectas. Era un plan de desarrollo que abarcaba todas las áreas. Dónde invertir, qué áreas y dónde desarrollarse, dónde se encuentran los grandes talentos y cómo encontrarlos, y todo lo demás. Fue el tipo de planificación a largo plazo lo que hizo de los antiguos titanes una característica poderosa y resistente de su mundo. Un plan ambicioso, y en opinión de Nord, demasiado ambicioso, sobre todo en lo que respecta a la adivinación. Predecir eventos futuros siempre ha requerido gran juicio, incluso con todos sus diversos métodos de adivinación. Ciertamente, cualquier cosa de naturaleza oracular no puede ser más que una guía. Los hombres y las mujeres no son esclavos de sus señales celestiales ni de los patrones del cielo. En todo caso, ¿fue este un intento del señor Musawan de cambiar los planes de su secta? ¿Qué otras interpretaciones hay? Preguntó el antepasado Jaifar de Luan del Sur. El cambio de colores parece sugerir un cambio de enfoque, pero como podemos ver aquí, la línea verde sigue mezclada con roja y, por ahora, sigue creciendo. El señor Musa se acercó a las cuerdas flotantes y las señaló. Quizás estemos tratando con un alma que cambió de opinión. De repente, Northruen pensó en Tundra Fox. Fue uno de esos momentos en que todo se alineó de una manera que parecía demasiado improbable para ser una coincidencia, y sintió una fuerza tal que sacó un cuaderno y escribió su nombre. Debería ir a ver cómo está su sobrina. Capítulo Interludio 2. Ember. Garras de Ascua se sentó en su salón y meditó. Cultivó. A pesar de su posición como maestra de la secta del Fénix llameante, no era, como era de esperar, la más fuerte. Cada gran secta secuestraba a algunos ancestros y los ocultaba para emergencias. Cada gran secta encarcelaba a algunos de sus antiguos maestros, y la propia Ember Talons esperaba que ella también fuera encarcelada algún día. Ella se sentó y lo sintió de nuevo. Una visión molesta. Su amo. Ardiendo. Corrompido. Estaba luchando contra ella. Su amo era más fuerte, pero también más débil. ¿Por qué? ¿Por qué el ojo del Fénix le estaba dando visiones sobre su amo? Se conmovió y, por una vez, decidió que era suficiente. Como 10º reino, recorrer grandes distancias a través de las vastas posesiones del Fénix llameante no era más que un simple gesto. Aterrizó a la entrada de una enorme cámara montañosa, y una mujer la recibió. La anciana Rai Yenwan, del 9º reino, y guardiana de la tumba. La tumba de los Fénix. Es donde fueron enterrados, o en algunos casos, sellados, los 18 maestros de la secta del Fénix llameante, así como los grandes ancestros. Muchos eran cadáveres reales, pero más de uno seguía con vida cuando fueron sellados en las tumbas. Algunos, como guardianes y protectores secretos, el mismo acto del entierro ralentiza el paso del tiempo. Maestra de secta. No te esperaba. La anciana se puso de pie, con las mangas ondeando, las hachas listas, y de alguna manera, casi parecía estar preparada para la pelea. Había 2 guardianes espirituales, sellados dentro de las 2 estatuas de Fénix plateados, y ellos también estaban listos para actuar. Yo tampoco esperaba estar aquí, anciana Wan, dijo Ember, y se relajó.
Esperaban no tener que enfrentarse a su propia anciana, pero en las grandes sectas, los maestros de secta son diplomáticos que dirigen a las distintas facciones de la secta para que actúen como un todo. Bueno, con la excepción del patriarca dragón blanco, claro. Por lo tanto, la mayoría de los maestros de secta de las grandes sectas no son dictadores. ¿No se permite la entrada? Sí, pero por la razón correcta. ¿Por qué estás aquí, maestro de secta? Deseo ver la tumba de mi maestro. Furia Horno Negro. Una mujer que fue nombrada maestra de secta y, a pesar de todas las expectativas, no logró ascender al 10º reino. Esto quedó marcado para siempre en su reputación, y por esa razón, con el acuerdo de los diversos grandes ancianos y ancestros, su maestro cedió el puesto a su discípula, Garras de Ascuas. A su maestro debió molestarle que su propio discípulo triunfara donde ella fracasó. Debe haber parecido un insulto. Ember no sabía por qué tenía esos pensamientos. Esas visiones. Miró a la anciana Rai Yenwan, y las dos mujeres intercambiaron miradas. ¿Tienes algo en tu corazón? ¿Una duda que deseas calmar? Me temo que sí. El ojo del Fénix rara vez transmite sus visiones, pero últimamente están inusualmente activas. Me envía algo preocupante, y por eso debo verlo. Desde aquel día en que conoció a aquel alquimista de una secta mediana, su ojo casi sintió como si captara algo. Atrapó un hilo. Una historia que la desconcertó. Vio esas visiones y sintió como si las hubiera vivido. El anciano Rai Yenwan hizo una reverencia. Guardianes, aseguren la puerta. Escoltaré al maestro de secta Talons hasta la tumba. Las cámaras condujeron a los dos ancianos a lo profundo de antiguos senderos poco frecuentados. Ni siquiera la propia Ember había visitado estas tumbas en los últimos siglos. Aunque existían múltiples formaciones protectoras de alta calidad, las criaturas e insectos naturales eran excepcionalmente resistentes y encontraban la manera de construir pequeños nidos en los bordes. ¿Cuándo estuvo alguien aquí por última vez? Preguntó Ember. Su última visita fue hace 435 años. Nadie más ha visitado estas tumbas desde entonces, aunque he tenido que lidiar con más de un ladrón de tumbas demasiado confiado. No he oído hablar de ello. Ya me ocupé del asunto, no había nada más que informar, respondió el anciano Wan. Ya veo. Los senderos se bifurcaban, y había muchas formaciones defensivas y artefactos. Pero no se activaron al detectar la presencia del sello del Fénix de Ember Talons. Finalmente, los túneles terminaron, y en las profundidades del subsuelo, llegaron a lo que podría describirse como una montaña, dentro de una caverna, ubicada bajo otra montaña. Era una estructura enorme que solo sectas como el Fénix llameante podrían intentar construir. La tumba de la Furia Horno Negro. Maestro de la 18 secta del Fénix llameante, declaró el anciano Rai Yenwan. Ember Talon se acercó a la montaña y subió unas escaleras hasta llegar a un pequeño santuario. Un santuario que conducía a la tumba de su amo. ¿Por qué el ojo del Fénix me ha enviado visiones? Preguntó mientras observaba el ataúd de hueso esculpido que contenía el cadáver de su amo. Era un ataúd enorme que podría describirse como un pequeño hogar para los muertos. El anciano Rai Yenwan suspiró. Sinceramente, la muerte de tu maestro siempre fue un poco inusual. La muerte de cada maestro de secta ha sido inusual, replicó Ember Talons. Quienes vivían en el 10º reino nunca morían mientras dormían. Siempre se trataba de una desafortunada coincidencia. Su maestro murió en una batalla contra los múltiples cultivadores demoníacos de primer nivel. Después de todo, su maestro estaba en el 9º reino, y había cultivadores demoníacos que podían tocar brevemente el 10º reino. En aquel entonces, Ember creía que así era como su maestra había decidido redimir su reputación, mediante un glorioso sacrificio y la batalla contra los cultivadores demoníacos. Miró el ataúd y no sintió nada extraño. Entonces, al alejarse, sus ojos brillaron de nuevo. Rojos. Amarillos. Azules. 3 llamas se arremolinaban en sus ojos y giraban alrededor de su iris. Una visión. Su amo, un mutante. Rodeado de bichos y tentáculos. Gusanos. El 10º reino. Batallas. Ese alquimista de la pequeña secta también estaba allí. Se detuvo y volvió a mirar el ataúd. Empezó a recorrer el perímetro, y esta vez, estudió la tumba con todo su ser. Revisó los lados. La parte superior. Luego, revisó el fondo. Tocó el suelo y sintió que algunas partes estaban inusualmente huecas.
Sus palmas apuntaron hacia abajo, y una llamarada dorada ardió en el suelo. Las partes cóncavas se derrumbaron, revelando un pequeño túnel. Tan pequeño que una sola persona podía atravesarlo arrastrándose. La expresión del anciano Raiyen Wan se tornó aterradora. Imposible. ¿Alguien se ha infiltrado en las tumbas? Las garras de ascuas revisaron los túneles secretos y encontraron excreciones extrañas en ellos. Anciano Raiyen Wan, ¿cuál es el castigo por abrir una tumba? Como mínimo, 100 años de reclusión en el reino del fuego congelado. Aunque sea por una causa justa. Eso es un asunto que los ancestros deben decidir. Ember Talons cerró los ojos y, por una fracción de segundo, reflexionó sobre el asunto. Entonces debo disculparme de antemano. Su cuerpo se volvió dorado mientras el fuego ardía. 2 brillantes chorros de fuego blanco se transformaron en cuchillas cortantes, y ella cortó directamente el ataúd de hueso esculpido. Hizo un agujero enorme. Entonces, los insectos explotaron hacia afuera. Cientos de miles de pequeños parásitos e insectos salieron de ese agujero. Ridículo. Declaró Garras de Ascuas, mientras la montaña entera comenzaba a derretirse. Los insectos ardían sin resistencia. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era un enjambre de pequeños parásitos e insectos se convirtió en cenizas, y ella entró en el ataúd de su maestro. Había insectos más fuertes allí, pero no eran rival para un cultivador del 10º reino. Sus llamas blancas los convirtieron en polvo. Raiyen Wan la siguió de cerca, protegida por su propio escudo de fuego. Tras la destrucción de los insectos, solo quedó el cuerpo de su maestra de secta. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de marcas de mordeduras y cicatrices. Lugares donde los insectos la picaron. Se acercaron con cautela, y desde lejos, para los simples mortales, parecía que aún estaba muerta. Su piel era de un gris pálido. La textura de su carne aún parecía la de una mujer muerta. Sin embargo, cuando estaban a solo 3 pasos de distancia, Ember lo sintió. Ambos podían sentir la tenue vida dentro de su amo. «Amo, ¿está vivo?» Raiyen Wan parecía igual de desconcertado. Imposible. Los grandes ancianos confirmaron su muerte. Ember saltó de inmediato, buscó en su anillo del tesoro espacial y sacó un montón de píldoras curativas y restauradoras. Si realmente estuviera muerta, las píldoras no funcionarían. Pero en el momento en que el primer 10º reino elixir de restauración celestial tocó los labios cadavéricos de su amo, una oleada de vida y energía se extendió por el cuerpo de su amo. Su amo estaba vivo. Ember miró al anciano Raiyen Wan, y en su mente surgieron miles de preguntas. Anciano Raiyen Wan. Le pido que mantenga este asunto en el más absoluto secreto. La anciana era lo suficientemente sabia como para saber por qué. Alguien había fingido la muerte de su maestra e intentado usar algún tipo de parásitos parecidos a insectos para corromperla o consumir su carne. Siempre había conspiraciones entre facciones, pero esto era una traición descarada. Los traidores y quienes buscaban dañar a una antigua maestra de secta eran enemigos de toda la secta. Ember Talons ardía de furia. Parece que tiene una casa que limpiar. Fin del capítulo 110.